5633 capítulo 42. Bien, hagámoslo simple. Una compañía de mercenarios que anda desenfrenada se apoderó de la isla tecnológicamente más avanzada del mundo y el héroe número 1 está encerrado. Fue sinceramente triste que esta ni siquiera fuera la peor fiesta a la que Peter había asistido. Está bien, quizás tengamos que combatir el fuego con fuego. Soto arqueó una ceja. Comillas, quizás darles un poco de tu propia medicina hubiera funcionado mejor, reflexionó Peter mientras miraba el teléfono. Comillas, ¿quieres repasar analogías y metáforas o quieres detener esta crisis?, preguntó Karen secamente. Bueno, escucha, tengo un plan, Melissa. La chica rubia se animó. Comillas, ¿se puede desactivar la sala de seguridad remotamente? Bueno, podrías, pero tendrías que cortar la electricidad o encontrar la manera de hackear los servidores. Así tendrías acceso total a la isla y todo lo que hay dentro no estaría bajo una docena de capas de cortafuegos, respondió. Comillas, una docena de cortafuegos. Qué aburrido, respondió Karen con picardía, mientras Melissa se ponía las manos en las caderas y arqueaba el ceño. En fin, eso responde a mi pregunta. Podemos resolver muchas cosas en esta isla si nos centramos en el cerebro de la isla. Los servidores que gestionan todo el ancho de banda e internet. Comillas, ¿qué considerarías entonces el corazón?, preguntó Fuyumi. Es un poco inconexo, pero ese sería el padre de Melissa Shielda. El villano principal parecía decidido a llevarse a tu padre de esa transmisión. ¿Sabes a dónde podría llevarlo?, preguntó Karen. La chica parecía nerviosa, pero asintió. No estoy segura, podría llevarlo a ninguna parte. Pero si lo mantiene con vida, Melissa se ahuecó la barbilla, pensativa. La bóveda. Está sobre la oficina de mi papá. Pero, ¿por qué ahí? Bueno, quiero decir que las bóvedas guardan cosas importantes, reflexionó Peter. No, no es como una bóveda de banco típica, es una de exhibición pública. Todo el equipo ahí arriba está expuesto. Son falsificaciones. Entonces quizá vaya a la oficina de David, intervino Izuku. Al fin y al cabo, por eso lo llevo. Tal vez tenga algo en su ordenador. Pero no me cuadra, Melissa negó con la cabeza. Si solo hubieran querido lo que había en su ordenador, lo habrían hecho con mucha más discreción. Y sin todo este asunto de los rehenes. ¿Para qué molestarse en hacerlo? La señora Shield parece estar en el buen camino, dijo Karen. Antes de que los satélites fallaran, tenía acceso a información detallada sobre la isla y... La bóveda es como la describió Melissa, una exhibición pública, probablemente para los altos mandos de la fundación, a la que se accede por una puerta de acero. Sin embargo, ese villano lo necesita ahí arriba, así que... Algo anda bien ahí arriba, terminó Peter por ella. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es nuestro plan?, interrumpió Soto, dando un paso al frente mientras se aflojaba la corbata. Tenemos que salvar a David Shield y detener a ese villano como sea. Pero toda la isla está bajo su control, murmuró Izuku, bajando la mirada. Y ahí es donde entro yo, dijo Karen con orgullo. Si logro acceder al sistema aquí en la isla y, sobre todo a los servidores, para poder infiltrarme sin necesidad de activar una alarma, y tener toda la isla libre y bajo mi control. Peter se animó. Pero tú, salvaguardia. ¿No sería un problema para una ciudad-estado como Isla I? Peter no se dio cuenta, pero Izuku arqueó una ceja. No puedo acceder a instalaciones gubernamentales ni militares, Peter. Karen sonreía con ese tono. Comillas, pero islas artificiales diseñadas por una empresa privada. Eso sí es válido. Así que mejor nos damos prisa. Karen y yo podemos ir a los servidores. Melissa, ¿sabes dónde están? Quinto sótano, Melissa señaló hacia las escaleras. No creo que los ascensores funcionen si activamos alguna alarma si tienen esta isla bloqueada. El mejor lugar para acceder y controlar los servidores sería la terminal principal al fondo de la sala. Una supercomputadora gigante más allá de todas esas torres de servidores, imposible perderla. Bien. ¿Llevan algún cable USB? ¿Algún cargador de teléfono?, preguntó Peter. El mío es mi bolso, y lo dejé en la gala. Fuyumi se frotó el brazo. No traje el mío, Melissa negó con la cabeza. Yo tampoco. Maldita sea. Me vendría bien la ayuda de Momo. Peter se interrumpió, y de repente el ánimo cambió. Sintió un nudo en el estómago al pensarlo. Yaoyorozu está aquí, ¿verdad?, preguntó Fuyumi, intuyendo el rumbo de la conversación, pues presentía que sus sentimientos eran mutuos. O la tienen como rehén, o está ahí fuera luchando contra esos robots, no lo sabemos, respondió Izuku con voz firme. Escucha, solo podemos concentrarnos en lo que podemos hacer ahora mismo. Además, Yaoyorozu puede cuidarse sola. El chico estadounidense suspiró.
Que Midori sea su influencia tranquilizadora. Cuanto antes conectemos a Karen al sistema, mejor. ¿Entonces usan los ascensores?, preguntó Peter. Suponiendo que no estén confinados, Fuyumi apartó la mirada, sujetándose el brazo. Soto habló a continuación. Entonces, nuestra mejor ruta para llegar a la cima de la torre son las escaleras, terminó Izuku por él. No llegaremos a tiempo. Todoroki, ¿puede tu oleada de hielo llevarnos hasta allí? Podría intentarlo, pero iré más despacio. Más de 200 pisos. La altura de esta torre no es ninguna broma, dijo Soto con estoicismo mientras volvía a mirar al joven de pelo verde. Si logro entrar en uno de los ascensores, puedo forzar el circuito para cablearlo. Melissa se acercó. Pero necesito estar dentro de uno y manipular los cables. Eso lo resuelve. Izuku asintió. Peter, necesitarás que alguien te ayude abajo. Puedo manejarlo yo mismo. Se giró y encontró a Mei algo nerviosa, lo cual no era natural en su rostro, incluso con su sonrisa. Ella se encogió. Esa cámara de seguridad está activa. Ella señaló y, efectivamente, en un rincón, justo después de unas tuberías, pudo ver una cámara parpadeando con una luz roja. Vaya porquería. Será mejor que nos movamos, dijo Fuyumi. Quédate cerca de mí. Soto puso una mano en el brazo de su hermana, mirando a Izuku. Midoriya, te apoyaré. No creo que mi don sea útil en una sala de servidores a menos que queramos que esta isla se hunda en el océano. Mei y yo bajaremos a encargarnos de los servidores. Con un poco de suerte, no tendrás que lidiar con cables como Jack Bauer y subirás a la cima sin problemas, o Almik te ganará y todo irá bien, dijo el chico castaño mientras se dirigía a la puerta que conducía a la escalera del sótano. Saben que estamos aquí. Ya no podemos ocultarlo. Incógnita. Ruby vio a Parker alejarse del grupo y sonrió, su ojo mostraba su línea de visión mientras salía del primer piso y se dirigía a la escalera. Oye Wolfram, la hija de Shield está con unos chicos muy fuertes. De los del Festival Deportivo UA, dijo con la mano en el auricular mientras caminaba entre los imponentes servidores de la cámara frigorífica. Comillas, ¿a quién estoy mirando exactamente?, respondió bruscamente. Comillas, pasa algo malo con el viaje hasta la cima. Estamos en el piso 115, pero será más lento cuando pasemos el 175, gruñó, haciendo que Ruby arqueara una ceja. En fin, tengo un equipo yendo al sótano ahora mismo. Mejor establezcan un perímetro defensivo y vigilen los ascensores, si es posible, destrúyanlos, sugirió. Tenemos helicópteros de escape para ustedes, ¿verdad? ¿De guardia? Sí. Tienes el tuyo esperando en los hangares del aeropuerto. Mis hombres los abrirán y mis pilotos nos recogerán cuando tengamos lo que queremos. Bien. Nos pondremos en posición. Incógnita. Peter y Mei fueron conducidos a través del tercer sótano al salir de la escalera, rumbo al cuarto piso. Las paredes se estaban volviendo más gris plomo que los acogedores blancos y azules de antes, ya que ésta se estaba convirtiendo, sin duda, en la parte más tediosa de las instalaciones de la torre y donde los trasnochadores, conserjes y técnicos informáticos trabajaban sin descanso. Bueno, si tienen los servidores bloqueados, Mei, dijo Peter al llegar a la puerta que conducía a la cuarta escalera. El letrero lateral indicaba que conducía a los niveles 4 y 5 del sótano, lo que significaba que este sería el último. Voy a tener que desmontarlos. ¿Me haces un favor? Claro. ¿Qué pasa?, preguntó con una sonrisa. Pareces terriblemente tranquilo. Comillas, sería mejor si me pusiera nerviosa y me asegurara de que todos en la isla sepan dónde estamos, preguntó. No, intentó Peter. Eso no debería ser una pregunta, Peter, dijo Karen en su oído. Dame un respiro, estoy a punto de soltar frases de Duro de Matar, y así no es como nadie querría vivir su fin de semana. Mei no comentó sobre su referencia. Karen tampoco, probablemente ambas estaban al acecho. Los ojos de Mei, potenciados por su don, escudriñaban cada superficie, buscando trampas o simplemente enemigos. Al bajar al último escalón del sótano, la etiqueta sótano nivel 5 estaba estampada sobre la puerta que daba al interior. Mei asintió, confirmando algo, pero él confiaba en que significara que podía abrir. Tras un rápido giro, se detuvo, asomando lentamente la cabeza por la puerta. Ambos lados estaban despejados, salvo las cámaras giratorias. 2 cámaras, dijo, mirándose las muñecas y suspirando. De ahora en adelante, llevaría sus lanzatelarañas a cualquier evento, innecesario o no. Probablemente nos habrías visto de todas formas, ya que asomaste la cabeza, pero no pasa nada, reflexionó la pelirrosa. Le entregó su teléfono a Mei, y la chica lo miró.
comillas, puedes protegerla. Mi conexión fija me permite recibir señal en esta plataforma a través de la jaula de Faraday. Si algo le pasa, se cortará la señal, como todas las demás señales externas de la isla. Si este teléfono se destruye, estás sola, explicó Karen desde el teléfono, y May la miró y luego volvió a mirar a Peter con los ojos entrecerrados por la preocupación, pero con una sonrisa aún presente, aunque no tan amplia. Sí. La mantendré a salvo, May le dedicó una cálida sonrisa. Gracias. Peter le dio una palmadita en el hombro y le dio el teléfono. Bueno, voy primero. ¿Lista? La pelirrosa asintió, y Peter respiró hondo. Hora de irse, dijo, abriendo la puerta y caminando con ella, tomando la delantera al salir de la escalera. Los servidores parecían ocupar todo el subnivel, estaban parados en un gran almacén con forma de caja, con servidores abrazando las paredes y alineados perfectamente a lo largo de la habitación, alcanzando altura como estanterías apiladas. Al otro extremo de la habitación pudo ver una puerta de cristal con una gran terminal de computadora en su interior. Tenía que ser la sala de control. Sus sentidos arácnidos explotaron, viniendo desde atrás. Agarró a May y la abrazó, lanzándolos a ambos hacia un lado. La puerta de la escalera estalló con un explosivo al aterrizar. Rodaron por el suelo, con Peter encima de ella mientras May gritaba, apretando el teléfono contra el pecho. Hubieras estado mejor escondido en un armario de escobas hasta que todo esto se calmara, chico, una voz gritó desde arriba. Peter miró y encontró a una pelirroja familiar con un corte de pelo pixie. Parpadeó. Miró fijamente a la mujer. Bien. Mi primer fan resulta ser un terrorista. Qué mala suerte la mía. Murmuró, ayudando a May a ponerse de pie mientras se giraba para mirar la puerta de la escalera, donde un hombre negro, gordo y calvo estaba de pie, sacando una ametralladora del estómago mientras avanzaba pesadamente entre los restos destrozados de la puerta. Te lo voy a preguntar una vez, dijo Ruby, si ese era su nombre, arrastrando las palabras, inclinada sobre la barandilla de la pasarela, rifle en mano. En el lugar donde estaba su parche, Peter distinguió algo brillante, como una gema. Siéntate ahí, pórtate bien y tú y tu novia no morirán esta noche. Hazme la vida difícil, amartilló el rifle amenazadoramente, y ganar ese festival deportivo será lo mejor de tu brevísima vida. Peter, le susurró Karen al oído. Así de cerca, puedo hackear las cámaras locales. Hay 5. 2 más al norte, una al oeste, te están rodeando. Manténlas alejadas de May, y podré guiarla hasta la terminal sin que me vean. Los servidores les darían una cobertura natural, tanto para esconderse como para protegerse de los disparos. Sus enemigos no podrían causarles mucho daño, de lo contrario, el sistema de seguridad de toda la isla colapsaría y Al-Mid sería liberado de todos modos. Probablemente por eso le pedían que se portara bien. Está bien, está bien. May, tragó saliva, mirando a la chica cuyos ojos brillaban con lágrimas, pero ella seguía aferrada al teléfono, mirándolo fijamente y pendiente de cada palabra. Peter se sintió mal. Cuando te diga que necesito que corras, escucha a Karen desde el teléfono. ¿De acuerdo? Ella asintió con un solo gesto tembloroso. Peter levantó la mirada y miró a Ruby mientras la mujer lo observaba con una sonrisa demasiado satisfecha en su rostro. De acuerdo, dijo, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Me rindo. Buen chico, miró al negro y sacudió la cabeza. Si haces el favor. El hombre metió la mano en su estómago, su mano y antebrazo se hundieron en su intestino expuesto mientras la luz parecía brillar mientras su mano estaba adentro, recordándole el kit de creación de Momo, solo para sacar unas esposas resistentes, del tipo destinado a restringir los kirks de fuerza. Tiró las esposas. Póntelas. El pesado metal cayó con fuerza al suelo y Peter intentó cogerlo. Observó al hombre por el rabillo del ojo. Bajó el rifle solo un poco. Y Pedro le arrojó las esposas directamente. El hombre levantó el rifle, pero las gruesas esposas lo golpearon y luego en el pecho, dejándolo visiblemente abollado, inutilizando el arma por completo mientras Peter corría hacia adelante, gritando a sus espaldas, comillas, corre. Escuchó a May levantarse y empezar a correr, sus zapatillas golpeando contra el suelo. Escuchó a Ruby maldecir y Peter se impulsó más rápido, saltando sobre el hombre negro que aún se tambaleaba para aterrizar detrás de él, agarrando su brazo y girándolo detrás de su espalda mientras aprovechaba su enorme ventaja de fuerza para forzar al hombre frente a él, usándolo como un escudo humano. Sus sentidos arácnidos hormiguearon en el lado este. Giró la cabeza, mirando y encontrando algunos proyectiles corriendo hacia él, cada uno distorsionando visiblemente el aire mientras se dirigían hacia él con el tamaño de pelotas de golf.
Le dio una patada al hombre negro en la espalda, empujándolo directamente hacia un servidor con un estruendo mientras saltaba hacia arriba y se alejaba para agarrar el costado de un servidor alto, deslizándose por las paredes para romper la línea de visión mientras escuchaba los extraños proyectiles golpear la pared en ráfagas de aire. Sus sentidos volvieron a hormiguear y giró su mirada hacia Ruby, donde la mujer disparó 2 tiros rápidos con su rifle. Lo esquivó una vez, sacudiéndose para apenas evitar al otro cuando le rozó el costado. Bajando nuevamente al nivel del suelo, corrió, poniéndose a cubierto para ganar algo de distancia en el laberinto de servidores. Oye, Dor, gritó el negro, tosiendo y jadeando de dolor. Agarra a la chica. Viene por el costado. Puede. Peter se movió, corriendo tan rápido como pudo. No sabía dónde estaba ni quién demonios era Dor, pero no podía dejar que se lastimara. Estaba a punto de cruzar corriendo un camino abierto entre los servidores cuando su sentido arácnido explotó en su cerebro, gritándole sobre el peligro. Se detuvo en seco, giró rápidamente y apenas sintió la bala rozar su oreja en un momento vertiginoso que disparó su adrenalina y aceleró su corazón. ¿Qué? Mierda. Sus ojos se dirigieron hacia Ruby, todavía en las pasarelas, gruñendo mientras ella ajustaba el rifle en sus manos, enfurecida por el casi accidente. Ella disparó otro tiro y Peter se agachó para pasar su línea de tiro y ponerse a cubierto tras otro camarero mientras sentía la bala atravesar la parte trasera suelta de su chaqueta de traje. Respiró, desacelerando su corazón antes de mirar a su alrededor y evaluar el daño. Esto era de alquiler, se quejó a gritos, con la esperanza de llamar más la atención. Escuchó a May gritar, un grito de puro miedo, y Peter no perdió ni un segundo más, corriendo hacia donde oyó el sonido y vio a May alejándose de alguien al otro lado de una torre de servidores. Él lo atravesó de golpe. Alambre, fragmentos de metal, plexiglas y todo lo demás volaron en pedazos. Los escombros se estrellaron contra alguien que Peter derribó antes de que su sentido arácnido explotara de nuevo en señal de advertencia. Levantó el brazo, sintiendo cuchillos clavándose en la carne de su antebrazo mientras bloqueaba un golpe con poco más que un traje y una camisa de vestir como armadura. Un hombre de tez pálida, gafas y cabello lacio verdoso y negro tenía el ceño fruncido, con hojas similares a katanas brotando de cada uno de sus dedos mientras atacaba a Peter. Lo que lo hacía más complejo era el singular dispositivo en forma de anillo alrededor de su cabeza, y tenía una especie de botas de plástico y metal que lo mantenían suspendido sobre el suelo. Peter se agachó y esquivó los golpes antes de contraatacar con un sólido gancho de izquierda que se coló entre la guardia de su oponente. Lo hizo tambalearse, con sus botas flotantes arrastrándolo hacia atrás en un giro descontrolado para estrellarse contra otra torre de servidores. Sus sentidos arácnidos hormiguearon. Arriba. Alzando la mirada hacia arriba, casi esperaba volver a ver a Ruby, pero no era ella. Era un monstruo alado, que chillaba tan fuerte que le zumbaban los oídos antes de estrellarse contra él. Las piernas de su nuevo oponente se estrellaron contra los brazos de Peter, mientras que las suyas se doblaron bajo él y se desplomó contra el suelo. Vete, gritó de nuevo, sintiendo y viendo a May saltar del susto antes de que ella se diera la vuelta e hiciera precisamente eso. El monstruo sobre él chillaba y aullaba, intentando arañarle la cara y los ojos, buscando abrirlo mientras Peter hacía todo lo posible por defenderse del monstruo. Era más fuerte. Pero esas garras eran afiladas y desgarraban tanto la piel como la carne. Finalmente, logró colocar sus pies entre ellos y lo derribó de una patada. El monstruo se puso de pie de un salto, pero él fue más rápido. Giró para plantar los pies sobre un servidor y le asestó un uppercut que impactó al murciélago justo en la mandíbula, derribándolo de espaldas antes de realizar una voltereta desde el servidor para estrellarse contra el monstruo caído con una patada que le impactó en las costillas. Su sentido arácnido hormigueó y se agachó hacia atrás y se alejó, evitando un golpe delimitador de Freddy Krueger antes de saltar hacia atrás y alto, ganando algo de distancia y corriendo a lo largo del servidor. Sintió que lo tiraban al suelo de repente, gritando como si una mano invisible de Dios lo agarrara y lo aplastara. El aire explotó y los pisos metálicos se doblaron y abollaron por el impacto. Sus sentidos arácnidos se activaron antes de que diera un giro hacia atrás y volviera a cubrirse justo antes de que el hombre negro rociara con fuego de ametralladora el carril en el que había aterrizado. ¡Maldita sea! ¿Qué fue eso? ¿Fue eso? Peter gritó de sorpresa al sentir que lo sacaban de su escondite, dirigiéndose hacia la pared en una curva mientras su sentido se encendía. Se retorció, aferrándose a otro servidor con los dedos y obligándose a aferrarse a él con todas sus fuerzas.
El metal se dobló, cedió y fue arrancado por completo, pero aparentemente lo detuvo lo suficiente como para desviar el tiro. La bala del francotirador atravesó su costado y emergió limpiamente por el otro extremo. Un dolor abrasador le recorrió el cuerpo. Golpeó algo duro, deteniéndolo, pero no tuvo tiempo de recuperar el aliento. Se obligó a moverse, casi poniéndose a cubierto mientras Ruby disparaba de nuevo. Tomó aire, haciendo un recuento mental mientras su mano acunaba su costado ahora sangrante, sintiendo el calor pegajoso de su propia sangre. Muy bien. Un tipo gordo que puede sacar cosas de sus entrañas. Ruby haciendo una imitación del profesor Snipe. Freddy Krueger. Y una cosa de Freaky Bat. Así que eso debe significar que el tipo al que derribó al destrozar el servidor para llegar a May era quien lo arrastraba por la habitación. Quizás cuando lo tocó. Tenía que ser. Si no, también estaría lanzando a May. Escuchó pasos que se acercaban y las luces de arriba de repente se apagaron, dejando toda la habitación en una oscuridad casi total. ¿Karen? Comillas, ¿qué demonios está pasando?, dijo alguien. Debiste haber dañado algunos sistemas con todo este tiroteo. La voz de Ruby resonó en la radio. Comillas, agarra a la chica. No la tengo vigilada. En ello. Comillas, no lo harás, pensó Peter, obligándose a ponerse de pie antes de darse la vuelta y correr. Incógnita. Izuku abrió el camino, seguido por Melissa, y Todoroki y Fuyumi marchaban atrás mientras los cuatro corrían por los pasillos del sótano. Al ver las cámaras de seguridad, Todoroki usó su hielo para congelar la pared y las cámaras para detener su avance. Guiados por Melissa, llegaron al pasillo donde estaba el hueco del ascensor. Comillas, aquí, gritó Izuku, señalando las múltiples puertas de los ascensores del primer sótano mientras Melissa corría hacia el panel y presionaba el botón. La pantalla holográfica superior anunciaba acceso denegado. Necesito acceder al cableado quitando este panel. Izuku extendió la mano, antes de que Melissa le pusiera una. Con cuidado. Como con un soplete o algo así. No tengo herramientas para sacarlo si no. Ven, déjame. Fuyumi dio un paso adelante, sonriendo y levantando un dedo, del que emanaba una llama constante. Se arrodilló y comenzó a usar su don mientras deslizaba lentamente el dedo por el metal, cortando el panel de luz. Tardará un momento. El sonido de pasos los hizo detenerse, y Todoroki se giró, azotando con el brazo mientras el hielo se extendía en masa en dirección contraria, tal como había conjurado el glaciar en la guerra de las banderas del festival deportivo. El pasillo estaba cubierto de hielo, y se oyeron gritos de sorpresa y órdenes de avanzar. Villanos, gruñó Todoroki. O un rugido y el hielo se desprendió. Izuku estaba detrás de él, resplandeciente. Comillas, más rápido, preguntó, volviendo la mirada hacia Fuyumi. Comillas, tengo que estar segura, voy tan rápido como puedo, gritó, y entonces oyeron fuertes estruendos al otro lado de las barreras glaciares. Tienen dones de tipo poder o transformación, dijo Todoroki, mirando hacia atrás. Midoriya, puedo erigir la barrera glaciar de nuevo, pero primero tendremos que eliminar a esos villanos más fuertes. Cuando pasen, los derribamos y yo levanto la barrera rápidamente. Izuku brilló verde y asintió, mientras un rayo se arqueaba a su alrededor. Déjamelo a mí. Podían ver la silueta mientras se acercaba el primer usuario de tipo poder. Bien. Aquí vienen. Todoroki levantó el brazo, calentándose para quitarse la escarcha de su traje rojo. El hielo se rompió, y un hombre enorme de Kevlar, de 3 metros de altura, irrumpió. Parecía un Oni japonés, con rasgos musculosos gigantes, piel morada, una espesa barba blanca, dientes retorcidos y un cuerno. No tan. Comillas Texas. Comillas Comillas es más. Y recibió un puñetazo en la cara, y el gigante cayó al suelo con un rugido ahogado, estrellándose contra algunos de sus compañeros en el camino. Uno para todos. 10% Y el poder lo invadió al saltar a la batalla, atacando al primer mercenario sorprendido que vio con un puñetazo en el aire y enviando al villano acorazado a volar. O un rugido y vio algo verde pasar velozmente mientras gritaba, cayendo hacia atrás esquivando disparos de armas pequeñas. El otro Pokémon poderoso era un hombre corpulento con cabeza humana combinada con garras y patas de león. Izuku saltó hacia atrás, de regreso a la sala del ascensor mientras Todoroki enviaba otra arremetida masiva hacia adelante, empujando el viejo hielo y atrapando al resto de los hombres armados en el proceso. Eso lo sostendrá. Todoroki se giró hacia su hermana. ¿Progreso? A mitad de camino, exclamó Fuyumi. Escucharon más gritos, e Izuku apenas logró entender la palabra en inglés para retroceder. Se giró hacia ella. Van a traer más aquí abajo.
Solo tengo que, se detuvo al ver brillar una de las luces sobre las puertas del ascensor. El icono que indicaba el segundo piso brillaba, y bajaba al primero. Comillas, nos van a flanquear, gritó Izuku al oír pequeñas explosiones al otro lado. Debían de estar usando granadas para alcanzar el hielo, manteniendo la distancia esta vez. Todoroki corrió hacia donde estaba, viendo que el ascensor que bajaba estaba a punto de posarse en el icono del sótano mientras apuntaba con la izquierda. Al abrirse la puerta, lanzó su hielo, atrapando a los villanos y congelándolos mientras gritaban de sorpresa. Traerán más, dijo, volviéndose hacia Fuyumi, que seguía repasando el panel con delicadeza con su llama. Tenemos que darnos prisa. Todoroki, ¿puedes congelar esto para enfriarlo? Melissa retrocedió mientras los dos chicos se acercaban. El joven de dos cabellos obedeció, congelándose ligeramente sobre el panel mientras los lados humeaban por el repentino estallido de frío. Hecho esto, Izuku clavó los dedos, haciendo una mueca mientras usaba One Foral para fortalecerlos y tirar del panel como si fuera una puerta. Al chirriar, expuso el cableado y los circuitos internos. Me toca a mí, chicos. Melissa se arrodilló mientras Fuyumi se levantaba, sacudiendo ligeramente el dedo y chupándolo. Todoroki se giró. Tu dedo le tomó la mano y vio que la yema de su dedo índice tenía la piel desprendida. Lo siento, ha pasado mucho tiempo desde que usé mi don por última vez. Bien, mueve el cableado aquí, dijo Melissa, mientras jugueteaba en el interior. Debería activar el sistema. El sonido de un walkie-talkie llamó su atención. Comillas, infórmenme sobre la situación. ¿Qué está pasando ahí abajo? Gritó una voz masculina áspera. Comillas, entendido, declaró Melissa, y con un ding, la puerta del ascensor se abrió y todos se dieron la vuelta y entraron. Incógnita. Comillas, ¿cómo que perdiste el control del ascensor? Ladró Wolfram mientras su ascensor pasaba por el piso 194. Los demás mercenarios lo evitaban, con Shield a su lado y en silencio mientras el pelirrojo gritaba por el auricular. Mientras subían a la torre, pudieron ver la tenue vista de la isla y por la noche, teñida de rojo por el bloqueo. Comillas, deben haberlo cableado. Intento controlarlo, pero no sirve de nada, respondió Swordkill. Si lo instalan directamente, ¿a dónde irían? Tengo un equipo listo para mantener la seguridad aquí, dijo Swordkill. Tenemos gas detonante listo. Bien, espera ahí. Si se acercan, avísame. Solo necesitamos a la chica con vida, y eso puede ser, se giró, mirando fijamente al fundador de la Fundación Escudo. Un término muy amplio. No le harás daño, exclamó David. Uno de sus hombres le dio un culatazo en la espalda por su comentario. Comillas, ¿cuál es la situación en el salón 3? Envié a unos hombres al sótano a buscar a esos mocosos. Puedo llamarlos para que vuelvan a infiltrarse en esa habitación. Bien, dijo Wolfram. Entrad a toda velocidad. No dejéis a nadie con vida. No puedes. Esos son cívicos. Cállate, Wolfram, aturdido, le dio un revés al científico regordete y arrogante contra la pared. Gruñó al ver al hombre quejumbroso mientras sus hombres lo dejaban allí sentado, aturdido, mirando al resto de la isla y... David no dijo nada, con aspecto angustiado mientras Sam gemía. Divide al equipo que vigila el primer piso en el salón 3Y. Señor, mire, dijo Parks, y Wolfram se giró. Comillas que lo vio. En la ciudad, hubo grandes explosiones de fuego. Necesito cámaras en la ciudad. ¿Qué pasa si Joker lo arruinó todo en su pelea contra esos chicos en la sala de servidores? Preparando cámaras, dijo Swordkill. Enviando señal a tu tableta. El pelirrojo metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó su teléfono y vio que la pantalla mostraba una calle llena de drones de seguridad. Disparaban látigos láser y balas contra algo, antes de que una llamarada tan grande como la calle los consumiera, haciendo que Wolfram abriera los ojos de par en par. Los drones explotaron, y de un salto, apareció un hombre con un traje desgarrado, envuelto en llamas. Y pelirrojo. Identifícate ahora, gruñó Wolfram. Comprobando, respondió Swordkill, y mientras subían al piso 195 y se detenían, la puerta abriéndose y cerrándose, Wolfram se mordió el labio. Lo único que puede arruinar un trabajo es una sorpresa. Odiaba las sorpresas. De ninguna manera. Comillas. ¿Comillas qué? ¿Quién era? Preguntó Wolfram, percibiendo el miedo en la voz de su teniente. Comillas, señor, el combate es entre un héroe del top 10 de Japón. Es Endeavor. Comillas que exclamó Wolfram. El único héroe profesional top 10 de cualquier país que venía aquí era Almit. Esos expedientes y registros de aviones privados lo decían. Lo sé. Es como si hubiera aparecido de la nada.
¿No llegaban cruceros? Estoy revisando los vuelos comerciales ahora, gruñó Wolfram, guardándose el teléfono en el bolsillo. Rayos, Swordkill intervino un poco más. Su ruta, se dirige hacia la torre. Pero su fuego no puede atravesar las barreras metálicas de los primeros pisos, dijo Martínez, escuchando la conversación. Comillas, deberíamos estar a salvo. Comillas, ¿quieres contar con eso? Gruñó Wolfram. Martínez, deja a algunos hombres vigilando a los civiles del primer piso. Dirige al equipo desde el sótano y el segundo piso, con la mayoría vigilando los otros salones de baile afuera, para que se posicionen. Dirige al equipo de Lazlo para que vigile el salón 3. No parece que vayan a hacer gran cosa, pero si lo hacen, dispárales a todos en cuanto oigas algo raro en el segundo piso, ordenó Wolfram. Swordkill, vigila esas cámaras, Joker. ¿Qué ocupado? Esta arañita no sabe cuándo quedarse quieta y morir, gritó Joker desde su teléfono, y se oyeron disparos. Obi. Encuentra a esa zorra de pelo rosa y métele una bala en la cabeza. Kill. Enciende las luces. Estamos a oscuras. Deja de darle vueltas al asunto. Ahora yo dirijo el poder, se burló Swordkill. Wolfram suspiró y respiró por la nariz. Toda la información se estaba yendo al garete. Su cliente y David le habían dado el expediente de todos los aviones privados que los héroes habían tomado. ¿Cómo demonios había acabado aquí el héroe número 2 de Japón? Incógnita. A Momo le sorprendió lo rápido que podía funcionar automáticamente. Sus manos se movían prácticamente solas, incluso mientras Sudon les preparaba todo lo que necesitaban. Lo cual era mucho, especialmente cuando se trataba del hecho de que la habitación sin duda estaba a punto de ser asediada por varios mercenarios armados que probablemente no querrían tomar prisioneros y... Estás pensando demasiado en las cosas. Momo se estremeció levemente ante el tono de su madre, y a pesar de la gravedad de la situación, verla revisar varias granadas con una mano mientras ajustaba la mira de Sudon seguía siendo surrealista. Tomó un poco del pan que había en las mesas y lo mordisqueó. Comillas, ¿cómo vamos a sacar a todos de aquí? Cuando se den cuenta de que mantener esta posición les hará más daño que bien, nos dejarán en paz, dijo Mailla. Y una vez que Al-Mikt sea liberado, seremos lo último de lo que tendrán que preocuparse. Y hablando de eso, ¿cómo está? No dirigió la pregunta a Momo, sino a uno de los invitados. Un hombre mayor, con barba moteada y corpulento como para llenar su traje, llamado Timothy Vale. El hombre se había ofrecido a ayudar a que vieran al héroe número 1. Gracias al dispositivo que Momo había inventado, una cámara con un solo objetivo y un cable largo, había caminado de espaldas desde el balcón que daba al salón de baile de Al-Mikt hasta el de ella, y luego conectó el cable al teléfono inteligente de alguien con carga completa. Se resiste, esas ataduras de luz lo aprietan, pero parece que lo está logrando. Creo que intenta ponerse en una posición donde pueda atrapar a esos villanos antes de que ataquen a los rehenes, si tuviera que adivinar, respondió el hombre. Mai ya dejó escapar un suspiro de alivio, un sentimiento que Momo compartía, aunque tenía algunas desventajas. No es el plan más sigiloso, pero los mercenarios ya sabían que esta sala estaba comprometida, por lo que cualquier otra cosa no haría exactamente ninguna diferencia. Con eso en mente, el resto de los invitados dispuestos a trabajar, y aquellos que no estaban dispuestos a soportar la ira de Mailla, continuaron bloqueando las puertas. Mesas para el peso bruto y cables de televisión para unir las puertas. En los 15 minutos que siguieron al control de la sala, prácticamente tenían varias barricadas, e incluso algunas líneas de fuego. Sin embargo, en esas líneas de fuego solo había personas con armas de fuego de escasa protección, y solo las que las tenían en primer lugar. Bajo el fuego de armamento militar, no resistirían. Aparte de la propia Mailla, apenas contaban con 10 armas en la sala, tomando todas las armas de fuego y municiones que tenían de los mercenarios muertos. No era una situación en la que nadie quisiera estar, así que Momo estaba igualando las probabilidades. Granadas aturdidoras, granadas, bombas de telaraña, cualquier cosa que cualquiera pudiera usar cuando la situación lo requiriera. Todo lo que necesitaban para durar un poco más antes de que el héroe número 1 se liberara. Así que es solo cuestión de tiempo, murmuró Momo. Solo podemos esperar, comentó Mailla. Espera, veo movimiento, dijo Vale. Unos mercenarios están saliendo de la habitación. Comillas, ¿por qué bajarían la guardia de Al-Mikt? Reflexionó Mailla. Por lo que sabemos, puede que simplemente se estén mudando afuera, dijo Vale, volviendo la vista hacia la mujer castaña. O van a respaldar al equipo de asalto y nos matarán a todos más rápido. Su mirada se endureció cuando el sonido de la madera astillada llenó la pequeña habitación.
La escasa conversación que se desarrollaba entre los demás invitados se extinguió. En el extremo sur, la puerta empezó a doblarse hacia afuera con un estruendo descomunal. Comillas, todos listos, gritó Maya. Levantó su arma y se colocó junto a su hija. Momo, a su vez, sacó dos explosivos diferentes, y los demás se refugiaron tras la cubierta y los escudos metálicos que la belleza de cabello negro les había hecho. Quienes no pudieron o no quisieron luchar corrieron al fondo de la sala, tras una cubierta adicional. No tenían que ganar, solo durar hasta que llegara al MIT. Incógnita. Peter respiraba con dificultad en el pasillo mientras se desplomaba contra la pared. Cerró los ojos al oír los gritos de la chica Ruby desde el vestíbulo principal. Las únicas luces eran las parpadeantes de los camareros. Maldita sea, Kill, vuelve a encender esas luces. No puedo encontrar a Parker sin ellas, la oyó gritar. Oyó más voces, una de ellas áspera. Déjame usar mi ecolocalización, puedo encontrarlo a él y a la niña. ¿Ecolocalización? ¿No la usaban los delfines? Y. Murciélagos, murmuró Peter, haciendo una mueca de dolor al sentir el dolor en las manos. Estaba en un pasillo completamente oscuro, apoyado en el centro. Hazlo, Mork. Tenían un plan cuando se reunieron allí arriba. Tiene que girar en torno a ese teléfono que le dio. La mente de Peter daba vueltas mientras miraba al suelo. Bueno, Ruby conocía el plan allá en el primer sótano. ¿Pero qué había del teléfono? Eso fue justo antes de entrar en la sala de servidores. Se lo dio a May, pero... Pasillo este. Movimiento, rugió la áspera voz femenina, y se le heló la sangre. El sentido se enciende. Peter echó a correr mientras llegaba al pasillo iluminado con ventanas que daban a los servidores parpadeantes. Justo cuando un enorme monstruo murciélago irrumpió, las garras se extendieron sobre la lluvia de vidrios rotos mientras Peter cerraba los ojos. Él se agachó, agarró su garra extendida y le dio un puñetazo directo a la cara, estrellando a la bestia contra la pared usando su impulso y giró, corriendo. Comillas, corre, Leo. Agárralo, o ladrar a Ruby. Peter sintió un hormigueo al saltar en picado hacia el otro pasillo, rodando como si esquivara el peligro y se giró. Vio el estallido de una granada al ser lanzada desde un rifle, y por un instante vislumbró al obeso hombre negro, que lo miraba con lascivia, sosteniendo no uno, sino dos rifles con lanzagranadas en sus fuertes y carnosas manos. Intentaban acorralarlo. Se giró y corrió hacia atrás, esquivando a izquierda y derecha para evitar el fuego del rifle mientras llegaba al espacio abierto e hizo todo lo posible por saltar hacia adelante. Su sentido del olfato aún estaba despierto, y sintió que la mano invisible de Dios lo agarraba y lo lanzaba volando fuera del pasillo describiendo un arco. Arriba, en las vigas, vio al hombre con sus manos brillantes apuntándolo. Se estrelló contra la pared y su sentido se encendió con fuerza nuevamente cuando movió la cabeza a un lado, el sonido de un disparo de francotirador rozó su oído pero provocó un zumbido cuando cayó al suelo. Comillas, vamos, o gritar a Ruby cuando Peter cayó, y cayó de pie al sentir un dolor agudo en las piernas. Dentro de las filas de la torre de servidores, Peter corrió, agitando los brazos mientras buscaba refugio, corriendo tan rápido como pudo. No había señales del chico de la espada, lo que significaba que estaba buscando a May. Entró a toda prisa por una puerta lateral, en la oscuridad de una oficina, mientras oía un grito de miedo proveniente de algún lugar. Era demasiado joven. Comillas que se giró, viendo el armario del conserje dentro, y vio movimiento al fondo, la habitación apenas estaba iluminada por la luz de los camareros. Entonces oyó un ruido metálico y se giró, viendo dos granadas caer fuera de la oficina. Peter se zambulló, agarrando el escritorio mientras lo daba vuelta, agachándose, con las manos sobre los oídos mientras se protegía. Las granadas explotaron, desatando fuego y furia. Lo empujaron contra el armario del conserje, aullando de dolor mientras jadeaba y gemía. El escritorio recibió el impacto de las explosiones, pero la madera se astilló y su visión se nubló. Salva a May, sálvala. Señor. Era la voz que Peter escuchaba mientras se giraba, jadeando mientras el fuego se extendía por la habitación antes de que se activaran los rociadores. Antes de que lo hicieran, su visión estaba borrosa, pero lo vio, aunque solo fuera por un instante, y la voz y la respiración entrecortada lo confirmaron. Una niña asustada de pelo negro miraba por la grieta rota, con las manos sobre los oídos y los ojos abiertos de miedo. Peter jadeó. Había alguien, aquí. Sigue vivo, gritó Ruby. La chica está ahí dentro con él. Peter parpadeó. Esta no era May. Peter cerró los ojos y su sentido arácnido se encendió. Puntos suspensivos.
Su enemigo se abalanzó sobre la oficina abierta y humeante como un murciélago salido del infierno, con las alas extendidas para aterrizar. O gritar a la chica a menos de medio metro de él, y el murciélago se tambaleó, sorprendido. Comídase. Eso no es. Peter gruñó, pateando sus piernas hacia el escritorio, justo hacia la sorprendida mujer murciélago que salió volando gracias a un escritorio caliente y carbonizado, y la o gritar mientras se ponía de pie. Bueno, ella sabía que estaba vivo, sabía que había una chica con él. Apenas la había visto en la oscuridad. Se quejaba de no poder encontrarlo sin luces, y su ojo era una especie de gema. Quizás podía verlo. O a través de él. Lo había visto en el pasillo con todos. Incluso lo vio dándole el teléfono a May. Vidente. Cerró los ojos con fuerza antes de respirar hondo y salir corriendo de la habitación. Su sentido arácnido se puso en marcha al saltar, cegándole la vista al cerrar los ojos con fuerza. Podía sentirlo en su mente, el tenue contorno de las torres de servidores mientras corría fuera de la oficina en llamas hacia la Batwoman que luchaba y se retorcía, cosa. Como si el tiempo se hubiera ralentizado, escuchó disparos, con los ojos vendados, como chispas rojas brillantes a lo lejos. ¿Qué demonios? Gritó Ruby desde lejos, y él pudo distinguir su figura por un instante antes de que se desvaneciera en la oscuridad. Dio un paso adelante, saltó y le propinó un golpe a la aún aturdida monstruo murciélago, justo en la nuca, mientras la estrellaba de hocico contra el suelo. Usó su cabeza como punto de salto para aterrizar junto a la mesa doblada y rota. O pasos en las vigas, acercándose a él. Arriba gritó Ruby. Obi. Dispárale. Agarró la pata de la mesa y, como un lanzador de disco, Peter gruñó al lanzar la mesa con todas sus fuerzas contra la viga antes de saltar hacia arriba. La mesa se hizo añicos, pero el mirador se tambaleó mientras el hombre tropezaba y gritaba. Aterrizó detrás de él, y Peter giró en el sitio con una patada circular rapidísima. El golpe le dio en la cabeza mientras el hombre soltaba un graznido antes de salir volando de la viga y caer desplomado sobre la torre de servidores cercana. Su sentido se encendió, su mundo oscurecido se iluminó de nuevo mientras saltaba y se retorcía, corriendo veloz por las vigas para evitar los disparos de la extrema derecha y la izquierda inmediata. La extrema derecha era mucho más intensa. Era el Fatalbert con esteroides. Llegó al borde y se lanzó, sintiendo las balas pasar zumbando a su lado. Se retorció, pero uno finalmente lo golpeó en el hombro y Peter sintió que el dolor le volvía la vista blanca, los huesos se rompían y la sangre estallaba justo cuando el hombre se quedaba sin munición. Peter aterrizó junto a él y se giró para lanzarle un puñetazo directo al estómago con el brazo aún funcional. Soltó una tos sibilante antes de que Peter le diera otro puñetazo en la mandíbula, y luego otro, seguido de subir corriendo por su cuerpo alto y gordo y rematar a su oponente con una patada directa a la barbilla, que lo hizo volar y caer de espaldas. Su sentido se agudizó mientras giraba, esquivando el fuego enemigo. Intentó mover el brazo izquierdo, pero no pudo. El dolor era insoportable. Movimiento en uno de los pasillos y se giró, sintiendo algo que flotaba en el aire y se alejaba a toda velocidad. Junto con el repiqueteo de pasos. Puede. Peter apretó los dientes y echó a correr, corriendo tan rápido como pudo. Por suerte, todo iba en línea recta, mientras sus piernas lo impulsaban. El imitador de Freddy Krueger estaba justo detrás de May, arañando las paredes con sus dedos como clavos en una pizarra mientras la perseguía a toda velocidad con sus botas voladoras. Buenas noches, gritó Peter, lanzándose hacia adelante con un puñetazo al sentir la silueta de Freddy, el de bajo presupuesto, girar en completo shock. El jab de izquierda le dio justo en la mandíbula, oyendo el hueso romperse como resultado del golpe. El hombre quedó tendido, deslizándose por el suelo como un saco de patatas rodante antes de estrellarse contra la pared metálica al final del pasillo oscuro. Podía oír a Ruby llamando por su comunicador. Se giró al saltar, alejándose de May mientras corría por las torres de servidores. Sus pasos resonaban al ver la silueta de las torres a su alrededor. Mientras corría hacia la oscuridad, podía sentirla, las balas silbando mientras se agachaba y se hacía a un lado. Le zumbaban los oídos y el corazón le latía con fuerza, pero los gritos de frustración y los pasos en las vigas de arriba le ofrecieron un gran objetivo de neón brillante. Saltó, agarrándose a la barandilla con la mano sana y corriendo por ella, dando saltos y contorsiones mientras esquivaba los disparos de pistola, y aterrizó justo delante de ella. Atrapó su pistola en la mano y la aplastó mientras la jalaba hacia sí, asestándole un cabezazo justo en la boca a la mujer más alta. Ruby hizo gárgaras, tambaleándose al oír que algo caía al suelo. Tiró el arma que le había arrebatado.
Ahora podía verla, buscando su cuchillo mientras ella se lanzaba con furia animal. Peter esquivó el golpe y contraatacó con un puñetazo como un mazo directo al pecho que la mandó al suelo. Su pecho subía y bajaba, pero con dolor. Peter respiró hondo y, al abrir los ojos, contempló la escena de destrucción al otro lado de la habitación. Jadeaba, intentando recuperar el aliento mientras se pasaba la única mano sana por el pelo, arrancando un diente roto y arrojándolo a un lado. Saltó al suelo, la caída repentina hizo que su mundo girara y Peter se dio cuenta de que probablemente no estaba en tan buena forma como se sentía hace un minuto, y hace un minuto se sentía como una mierda para empezar. Se apoyó contra la pared, desplomándose allí mientras se dejaba arrastrar hasta sentarse tranquilamente en la base de un servidor, todavía tratando de respirar. Incógnita. Habían establecido un perímetro alrededor del frente de la torre. 10 hombres, todos armados, de pie, vigilando a cualquiera que pudiera pasar desde afuera. Aficionados. Regla número 1 para proteger un lugar importante, no colocar centinelas que se quedaran de pie. Los tenías en movimiento, superponiéndose constantemente en sus patrones, así que, en caso de que un hombre fuera eliminado, otro lo sabría en minutos, incluso segundos, siempre que estuvieran a la vista. El viejo Araki le dijo esa regla hace años cuando estaba ascendiendo en la jerarquía, y estos novatos estaban allí parados, prácticamente pidiendo que los eliminaran. Enji decidió complacerlos. Ahora bien, el sigilo nunca fue su fuerte. Una peculiaridad basada en el fuego no le permitía ser sigiloso, en casi ningún sentido de la palabra. Pero él era el héroe número 2, y no se ganó esa posición simplemente por ser un idiota que entró disparando, a diferencia de algunos de los otros tontos entre los 10 primeros. Mantuvo por completo su don de llama infernal, un tema recurrente últimamente, dado que hoy volaba en vuelos comerciales, pero esa era solo una parte de sí mismo que no se prestaba al sigilo. Su complexión era más grande que la de la mayoría de los hombres, fruto de años y años de entrenamiento, incluso después de su tiempo en la UA. La mayoría podría verlo desde lejos, pero afortunadamente, Islay tenía una pensión para arbustos y otras plantas inútiles. Por suerte, los árboles que ocultaban la carretera principal eran lo suficientemente grandes como para que se cubriera tras ellos mientras un grupo de drones de seguridad pasaba por la carretera. ¿Qué demonios hacían esas cosas? ¿Acaso los villanos que se habían apoderado de la exposición lo habían pirateado todo? Se suponía que eso no era posible, se suponía que el sistema se movería a unidades de respaldo en cuanto se detectara una intrusión externa. Sin embargo, de alguna manera, los villanos lograron atravesar ambas capas de seguridad mientras había docenas de héroes profesionales en la isla y ningún miembro del personal siquiera protestó. Eso significaba profesionales, o al menos, un hacker con talento. O ayuda interna. Esta última era la opción más probable, dada la estupidez con la que se comportaban los guardias de la puerta lateral. Estaban prácticamente de brazos cruzados, observando el entorno con cigarrillos en la boca. Miraban hacia la carretera principal, sin fijarse apenas en la vegetación que se extendía a los lados. Sin embargo, acercarse a ellos era dolorosamente lento. Las carreras entre escondites eran rápidas y cautelosas, pero escasas y espaciadas. 2 pares de ojos algo juntos lo delatarían. Así que jugó lento, incluso aunque odiaba hacerlo. Sin embargo, como con casi todo en la vida, la persistencia y la determinación dieron sus frutos. Se acercó un poco más, justo al borde del claro, hacia la entrada lateral, y entonces saltó. Ignoró el ruido que hacía, y el hombre más cercano se giró justo a tiempo para ver a Endeavor abalanzándose sobre él. Un rápido derechazo en la mandíbula lo tambaleó, y Enji sintió que el hueso se le rompía bajo los dedos. El segundo hombre se agachó para coger un valquietalkie, lo cual fue perfecto. En el mismo movimiento que el derecho, extendió la mano izquierda, formando una lanza de fuego que se arqueaba a lo lejos desde sus dedos. Un fuego al rojo vivo atravesó el dispositivo y afectó al hombre. La conmoción lo paralizó, el dolor lo obligó a respirar, pero el puño de Enji se clavó en su plexo solar. Su grito murió en su garganta mientras se quedaba sin aire en los pulmones. La física y el dolor exigieron que el mercenario cayera al suelo, pero Enji le rodeó el cuello con una enorme mano. El cuerpo, ya herido, casi se descompuso, un ligero calor en las palmas lo mantuvo despierto y alerta. Enji se aseguró de sujetar al hombre con una mano y arrastrar a su amigo caído con la otra hasta la vegetación cercana. Dejó al hombre inconsciente en un montón mientras el segundo mercenario forcejeaba con el otro brazo. El héroe número 2 obligó al mercenario a mirarlo fijamente a los ojos, con su enorme mano sobre su boca y apretándole la mandíbula con fuerza.
Grita y quedarás hecho cenizas en el suelo antes de que pueda sacar nada, gruñó Enji en un inglés perfecto y nítido. El hombre sabía que hablaba en serio. Ahora vas a responder todas las preguntas que tengo. Lo agarró un poco más fuerte y le quemó un poco de piel antes de continuar con su interrogatorio. ¿Comillas cuántos? Usa los dedos. Sus ojos se movían a su alrededor. Enji se inclinó, con la mano ardiendo mientras los ojos del mercenario se desorbitaban y se retorcía bajo su agarre, emitiendo un grito de dolor. Contéstame. En silencio, el mercenario levantó las manos. Incógnita. La entrada no quedaría limpia, Momo lo sabía. Su madre le había indicado exactamente lo que tenía que hacer. Romperían la puerta, desesperados por entrar, con la esperanza de usar el sonido y los explosivos para distraer y desorientar. Solo para encontrarse con una cabalgata de artillería que los esperaba. El silencio era ensordecedor, y Momo era plenamente consciente del peso de su arma en las manos. Tenía que mantenerla en alto, firme y lista para disparar. Los tapones para los oídos que les dio a todos los demás en la sala serían muy útiles. Un pitido recorrió la puerta antes de que Momo sintiera que su madre le apretaba suavemente el hombro. Luego fuego. Los alcanzaron ecos y ondas de choque, convirtiendo la sala en una cacofonía sonora. Plomo y fuego atravesaron el humo, pero no se disiparon. Eso solo ocurrió cuando la madre de Momo lanzó una granada aturdidora al centro del humo. Alguien gritó mientras otro corría a refugiarse. La luz llenó el pasillo, y varios mercenarios se apresuraron a ponerse a cubierto, pero una mente sobrecargada por una granada aturdidora tenía sus límites. Y en su confusión, los que estaban detrás de Momo lanzaron lo que ella había hecho para ellos. Granadas de telaraña volaron sobre sus cabezas, explotando en una lluvia de sustancia que dejó a varios hombres pegados al suelo. Forcejearon, pero no lograron abrirse paso. Pero incluso los monos sabían cómo resolver los problemas si podían verlos. La próxima vez que alguien lanzó una granada de telaraña, un mercenario la disparó en el aire, haciéndola explotar inútilmente frente a ellos. Entonces su madre disparó varias veces. Momo no se levantó a tiempo de ver caer a los hombres, pero los oyó perfectamente. Ella se levantó, apuntando y disparándose con su pistola de paintball de telaraña, disparando a sus cabezas y piernas mientras vislumbraba la situación. Los hombres tenían su propia protección, usando mesas y muebles a 10 o 15 metros de la puerta, mientras otros hombres permanecían en el borde. Vio a algunos hombres desangrándose mientras su madre se agachaba tras un escondite, esperando y jadeando mientras los disparos se cernían sobre sus cabezas. Sacó otro flash y lo lanzó por encima de la cabeza. Varios más se unieron a él, provenientes de los demás en la habitación, y varios hombres comenzaron a gritar de nuevo. Al unísono, prácticamente todos los que tenían un arma se acercaron a la cubierta y comenzaron a lanzar todo lo que tenían, incluido Momo. Bolas de telarañas, balas, todo se desató mientras el intercambio de disparos se desataba. Luego se pusieron a cubierto y repitieron el proceso. Una ráfaga de balas impactó contra su escondite, y en los momentos de respiro, respondieron al fuego. Fue agonizante, agotador, una descarga constante de adrenalina que casi hizo vomitar a Momo. Oh gritos, maldiciones, alaridos de dolor y furia. Ella hizo lo mejor que pudo para luchar, contraatacando y arrojando sus dispositivos mientras la adrenalina y la concentración tomaban posesión de ella. Incógnita. El grupo permaneció junto a las paredes del ascensor ascendente, viendo cómo su número superaba la marca de 195 mientras cada adolescente se mantenía a los lados. Frente a ellos, la puerta tenía una capa de hielo que actuaba como barrera por si alguno de los hombres los esperaba arriba. Izuku repasó el plan mentalmente. Neutraliza a los villanos. Derrota a su jefe e intenta salvar a David mientras tanto. Él y Soto eran los luchadores, se encargarían de él mientras Fuyumi y Melissa se quedarían cerca de la oficina de David, debajo de la bóveda. Quizás sería suficiente, esperaba que así fuera. Cuando el ascensor llegó al último piso, nadie dijo una palabra y todos se tensaron cuando el ascensor sonó en el último piso. Allá vamos, dijo Soto, con el aliento nublado por la escarcha que estaba a punto de desatarse. La puerta se abrió. Se asomó, con el dedo levantado para golpear mientras Soto se dirigía al otro lado. Nada más que amplios pasillos vacíos. Por allí, gritó Melissa, señalando uno de ellos. Soto y Izuku tomaron la delantera con Fuyumi y Melissa detrás. Cada paso por el pasillo resonaba al doblar la esquina. Izuku detuvo al grupo y vio al fondo que la puerta de la bóveda se había abierto, con David de pie ante la consola, con un pistolero a su lado, apuntándole con el cañón de un rifle.
Vale, ya lo entiendo, dijo David con voz débil. Bien. Bájala, dijo el pistolero, y el hombre siguió tecleando sin parar. Lo tengo, murmuró Izuku mientras avanzaban lentamente. Empezó a pensar, hasta ahora solo podía ver al mercenario y a David. El interior de la bóveda podría ser más grande, así que estarían cayendo en una trampa. Si pudiera usar Oneforal para cargar y taclear al tipo. El hilo de pensamiento de Izuku se detuvo cuando sintió una mano en su hombro y se giró, viendo a Soto. Déjamelo a mí, avanzó sigilosamente por delante del grupo. Atrás, se arrodilló, colocando la mano izquierda delante de él, y todo el suelo empezó a cubrirse de escarcha mientras ésta se elevaba rápidamente. El hielo saltó en masa al entrar en la habitación, pillando desprevenidos al mercenario y a David, cubiertos de hielo de pies a cabeza. Izuku cargó y conectó un potente derechazo con el 1 para todos al 10% de su potencia. Comillas aplasta, le dio un golpe, rompiendo la prisión de hielo del mercenario y estrellándolo contra la consola mientras se desplomaba en el suelo helado, inconsciente. Midoriya David se estremeció, mirando hacia atrás mientras Soto corría y ponía su mano derecha sobre el hielo, obligándolo a descongelarse. Papá. Ya llegamos, dijo Melissa con alegría al ver el rostro de David, quien abrió mucho los ojos al mirar a su hija. No. Tú, se oyó un repentino y fuerte crujido metálico, e Izuku vio que el metal serpenteaba desde la barandilla y se abalanzaba sobre él, atrapándolo y estrellándolo contra la pared con un fuerte golpe. El metal se tensó como una tenaza, e Izuku gruñó bajo la tensión. Otra serie de zarcillos metálicos se lanzaron, rompiendo una corriente ascendente de hielo y apretando a Soto contra la pared junto a él, por el brazo y la pierna. Bueno, parece que usar a Martínez fue la decisión correcta después de todo. Y gracias de nuevo, señor Shield, dijo una voz arrastrada mientras Izuku levantaba la vista. La voz provenía de un hombre corpulento, pelirrojo, con una gabardina beige sobre un traje de Kevlar y una máscara de metal con penetrantes ojos amarillos. Otro mercenario estaba de pie junto a él, con la pistola en la mano. Estaba de pie en el balcón que daba a la habitación, justo al lado de un hombre corpulento que sostenía una especie de maletín. Comillas Sam, no puedes hacer esto, gritó David, aún atrapado en su prisión de hielo. Comillas por favor. No puede llegar hasta él. Pero debe ser, David gritó Sam, quien parecía tener muchos moretones y se veía aterrorizado. Tú y yo hemos renunciado a demasiado para detener a Melissa. ¿Qué haces aquí? Por fin la vio, mientras Melissa lo miraba con los ojos abiertos. Papá. ¿Qué pasa? Preguntó, volviendo la vista hacia su padre. Izuku hizo un recuento. Él y Soto estaban atrapados contra las paredes con ataduras metálicas. Así que el villano podría usar algún tipo de habilidad para manipular el metal mientras forcejeaba contra el acero. Un fusilero estaba a su lado, junto con ese tal Sam. Fuyumi. Se contuvo de entrar en la habitación en el último momento. Estaba en la parte de atrás. Izuku miró hacia la puerta y vio a Fuyumi asomando la cabeza. Adelante, señor Shield. Cuéntales cómo el monumento más impenetrable y avanzado del planeta fue tomado por unos villanos al azar. Mira, tenemos lo que necesitamos, dijo Sam. Vamos, Wolfram. Comillas, ¿lo diseñaste tú o simplemente intercambiaste ideas? Preguntó el pelirrojo ahora conocido como Wolfram. Bueno, el profesor diseñó todo el dispositivo. Parques. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver al otro hombre levantar el rifle y abrir fuego. Melissa gritó al ver al hombre corpulento estremecerse antes de caer por el balcón al suelo helado, con la sangre rezumando de su traje, los ojos abiertos y sin vida. Parks se agachó y recogió el maletín. Sam, no, gimió Melissa. Un asiento menos en el helicóptero, dijo Wolfram, mirando fijamente a David. Comillas bastardo, gritó David, encontrando la manera de hablar por encima del hielo que lo rodeaba. Oh, por favor. Todos sabemos que ese inmenso desperdicio de espacio seguiría vivo si no me hubieras contactado. Me miró con lascivia, y el rostro de David se transformó en un rictus de desesperación y dolor. Papá, Melissa se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos y lágrimas en los ojos. Izuku sintió que se le rompía el corazón al forcejear y liberarse de sus ataduras. Vio la mirada de Wolfram fija en él mientras levantaba las manos, sus guantes brillaban de azul. En respuesta, el metal que le rodeaba los brazos se tensó, e Izuku contuvo un grito. Comillas, déjalos en paz, gritó en inglés. Guárdatelo, chico. Te unirás a ese gordo de ahí si no te callas. Papá. ¿Permitiste que todo esto pasara? Preguntó Melissa. Era solo por progreso. Por el bien del mundo. Si pudiéramos lanzar el amplificador de Don al mundo.
Podríamos ayudar a mejorar la sociedad sobrehumana. Los héroes podrían lograr tantas cosas. La junta directiva y los accionistas. No lo veían. Tenían demasiado miedo confesó David con lágrimas en los ojos. Tenía mis dudas. Podría haberlo cancelado, pero... Vi a Almict el otro día ¿Vio a Almict? ¿Amplificador de Don? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿De qué estaría hablando? Espera, David fue el primer compañero de Almict. ¿Podría Almict haberle revelado su secreto? Un nudo en el estómago se le hacía cada vez más grande al sentir miradas sobre él. Miró al otro lado de la bóveda y vio a Soto atado a la pared opuesta, mirándolo, y chasqueaba el dedo una y otra vez. Wolfram aplaudió. Comillas, esto parece sacado de Shakespeare. Ja. Rió mientras sus manos brillaban, y el metal bajo el suelo helado se desprendió. David salió de su prisión de hielo, pero quedó en las manos de Wolfram mientras el metal lo envolvía. Izuku vio a Fuyumi acercarse cada vez más, todavía fuera de la vista de Wolfram y Parks. Todavía no. Melissa seguía en su línea de fuego. No podía disparar su película 100% con ella dentro. Fuyumi se movió, corriendo mientras sus manos ardían con fuego antes de abordar a Wolfram por detrás y sus manos fueron a su rostro antes de que el fuego brotara de las yemas de sus dedos. Combinado con la máscara de metal, con el calor repentino de sus dedos como soplete, Wolfram aulló de dolor, con Fuyumi de espaldas, disparando su pistola alocadamente y extendiéndose hacia ella, la derribó de un golpe. Se tambaleó, gritando de dolor mientras se llevaba las manos a la cara y dejaba caer la pistola. Fuyumi gritó mientras saltaba por el suelo helado, retorciéndose de dolor. Comillas, mátala, rugió, e Izuku vio a Parks levantar su rifle hacia Fuyumi. Aplasta. Un vendaval azotó a ambos, golpeándolos al estrellarse contra la gran cantidad de cajas de seguridad que rodeaban las paredes de la bóveda. El maletín también se separó de ellos, y Fuyumi y Melissa gritaron y se movieron por el suelo helado. David se unió a ellos, el metal se deformó y lo liberó mientras rodaba por el suelo. Izuku lanzó el uno para todos en su cuerpo, con el 10% de su poder fluyendo a través de él. Un rayo se arqueó desde su piel, y toda la habitación estalló en un frenesí. Izuku se lanzó directo hacia el líder, atravesando las líneas de metal mientras un muro de hielo se estrellaba contra el costado del villano. Soto apenas tuvo un instante para descongelarse cuando una lluvia de balas impactó la barrera de hielo frente a él, y Parks le disparó desde su posición boca abajo. Quieto Soto siseo y el hielo surgió, un pequeño glaciar rugiendo al atrapar al francotirador y al otro villano, sumergiéndolos en hielo antes de estrellarlos contra la pared. Melissa. Saquen a Fuyumi de ahí. La chica se giró al oír a Izuku llamarla, antes de acercarse a la chica caída y ayudarla a levantarse. David se puso de pie, cojeando pero corriendo, y se unió a ellos. Malditos mocosos, gritó Wolfram desde el hielo, y el hielo simplemente explotó cuando Wolfram pareció liberarse. ¿Cómo?, preguntó Soto en voz alta. Wolfram gruñó, con la cara quemada por un trozo de su máscara metálica quemada al arrancársela. Su piel ardía con un tono rosa anaranjado, y parecía emanar vapor de su cuerpo, suficiente para quemar lo que quedaba de su máscara negra alrededor de la boca. Sus brazos parecían estar repletos de músculos, tensando enormemente su pelaje. Soltó un gruñido y el color desapareció, su piel recuperó su color natural y los músculos se encogieron a su estado anterior. Wolfram levantó su puño e Izuku vio que su mano enguantada brillaba no de color azul sino de color rojo mientras se liberaba, enviando el mini glaciar que lo tenía inmovilizado contra él hacia ellos. Izuku y Soto se lanzaron hacia un lado, evitando el meteorito que se estrellaba. Ustedes, muchachos, realmente están haciendo que este trabajo sea mucho más difícil de lo que debería ser, gruñó Wolfram. Levantó la pistola mientras las piernas de Izuku se tensaban, solo para que sus ojos se abrieran de par en par cuando la pistola se alejó de los dos héroes. El arma escupió fuego y algo golpeó contra la pared de metal, combinado con un grito femenino. Izuku jadeó, con los ojos abiertos como platos, al ver a Fuyumi tambalearse hacia adelante por un instante, con una creciente mancha de sangre creciendo en su costado. Se desplomó contra Melissa, quien apenas logró mantenerla en pie. Soto no se movió ni un centímetro, tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta. Maldita sea, necesito mejorar con esta cosa, se quejó Wolfram, liberándose del último trozo de hielo. Izuku vio que la mano izquierda de Soto se contraía. ¡Puh! Entonces la habitación explotó en calor. La piel de Izuku gritó, y el vello de sus brazos se erizó en un instante.
Melissa y David se desplomaron hacia adelante, intentando protegerse, mientras llegaban a la puerta que conducía a la bóveda, cargando a Fuyumi, que sangraba. El hielo se derritió en un instante y se convirtió en vapor tras ellos. El calor y el vapor hicieron que Wolfram se protegiera instintivamente, pero sus ojos se abrieron hasta el tamaño de platillos al ver a Soto levantando su mano izquierda registrado en su mente. Comillas arderás, por eso rugió Soto. Y el fuego del infierno explotó en su costado izquierdo. Una oleada de calor puro se precipitó hacia Wolfram, convirtiendo el metal en escoria a su paso. Wolfram golpeó la pared con la mano, intentando que el metal lo alejara de la ola de fuego. Esta se inclinó hacia la pared, lo único que lo salvó mientras el fuego convertía su transporte en nada. Soto no se detuvo ni un segundo, dejando una estela de fuego tras el villano. Las paredes de la bóveda brillaron al rojo vivo antes de que Soto detuviera su ataque el tiempo suficiente para ver mejor al villano, con los dientes al descubierto. Comillas Soto, ten cuidado, gritó Melissa. Comillas estás debilitando las paredes. Harás que este lugar explote. Tendré cuidado cuando sea cenizas, gruñó Soto, con el costado derecho humeando en un intento de compensar el arrebato. Oh, parece que he tocado un nervio ahí, dijo Wolfram desde la pared que estaba sobre ellos. El villano estaba de pie al borde del muro. Un solo toque envió arcos eléctricos a través del acero junto a él. Soto gritó, un pequeño alambre de metal se enredó en su tobillo y lo arrojó a un lado. Saltó contra el suelo, golpeándose con fuerza el costado izquierdo. Izuku no gritó mientras lanzaba uno para todos, saltando directamente hacia el villano, ignorando el dolor en su dedo anular derecho roto. Una columna de metal salió disparada, a punto de alcanzarlo en el aire. El peliverde se giró y aterrizó de pie contra el costado de la columna. Corrió, y dos pasos atronadores hicieron mella en el metal bajo él, acercándolo al villano. Lo suficientemente cerca como para ver al villano sonreír. Otro arco de relámpagos, y otro pilar se disparó directamente hacia Izuku desde un costado. Izuku se giró, levantando los brazos. Un tubo de metal se estrelló contra su estómago y otros tres impactaron en sus extremidades. Izuku sintió un sabor a bilis justo antes de que su mundo se volviera blanco al estrellarse contra la pared del laboratorio. No pudo mantener la vista fija mientras el mundo giraba, pero sintió el cambio en el aire al ser expulsada otra ráfaga de hielo. Vigas de acero aparecieron por todas partes, destrozando el hielo como 1.000.000 de candelabros. Abajo, el costado de Soto se iluminó con fuego al lanzar otro torrente, pero una línea de metal se estrelló contra su muñeca. Izuku o que algo se rompía mientras Soto rugía de dolor, su fuego se desvió por el borde al ser desviado. Izuku apretó los dientes, pero el zarcillo de acero lo tenía inmovilizado. Apenas podía mover las manos con el metal a su alrededor. Pero aún podía mover los dedos. Eso era todo lo que Al-Mikt necesitaba, y por eso era todo lo que necesitaba. Comillas aplasta rugió, y Oneforal llenó su dedo meñique derecho hasta el borde. Con el minúsculo espacio que podía mover, el dedo se movió rápidamente. Ondas de poder se extendieron, destrozando el metal que lo sujetaba. Fue tan rápido que Wolfram salió volando hacia el otro extremo de la pared, estrellándose contra ella con tanta fuerza que el metal resonó en el viento y formó un cráter. Una mano que tocaba la pared fue todo lo que lo salvó, y una plataforma que lo sostenía surgió bajo él. Izuku salió disparado de la pared, con el 10% de Oneforal llenándolo mientras acortaba la distancia. Entonces Izuku sintió que otra vara se estrellaba contra su costado. Logró esquivar el impacto inicial, sujetándose al borde y clavando los dedos de su izquierda en el acero para sostenerse. Ustedes, pequeños cabrones, están arruinando todo, dijo Wolfram, generando una masa de metal más grande y de movimiento más lento mientras los dos chicos se reorientaban. Tengo un trabajo que terminar, y seguro que ustedes dos, niños entrometidos, no van a detenerlo. Incógnita. Mei se metió en la habitación y cerró la puerta de golpe, con el corazón latiendo como un tambor bajo sus costillas. Se escuchó un estruendo afuera, el sonido de una pelea y ella sintió que se estremecía, ahogando un grito mientras se alejaba de la puerta, con el teléfono apretado en su mano mientras escuchaba la pelea afuera. Sus ojos se enfocaron en la puerta, la barrera de acero se sacudió al chocar con el ruido del combate exterior, sacudiendo la sala de control principal. Vio destellos de luz provenientes del otro extremo de la sala a través de la ventana de cristal. Disparos. Atsume, tienes que escucharme, cariño. Ella parpadeó y su mente volvió al presente. Ella bajó la mirada hacia el teléfono y observó la pantalla mientras el símbolo de Karen parpadeaba hacia ella. Respira, cariño. No te preocupes.
Peter puede cuidarse solo, pero tú tienes que hacer tu trabajo, ¿vale? Si lo haces, puedo ayudarlo. Ella asintió. Sí, vale. Un cordón. Necesitabas un cordón. Sus ojos miraron a su alrededor, buscando frenéticamente. Si puedes encontrar uno, estaría bien, pero si no. Ella ya no escuchaba, se movía por la habitación mientras abría cajones y limpiaba escritorios y estaciones de trabajo. Encontró uno, un cable de enlace USB que no encajaba en el teléfono. Corriendo hacia un escritorio de trabajo que parecía al menos semi-utilizable, May barrió la basura que abarrotaba su superficie, todo se estrelló contra el suelo en un montón mientras mordía un extremo del cable, casi ahogándose con plástico y cables antes de escupirlo. Sus dedos rozaron las fibras, identificando las secciones importantes que aún podía usar antes de sacar una horquilla de su cabello. Dobló y retorció el pequeño pasador de metal, lamentando mentalmente la falta de herramientas antes de improvisar un accesorio y colocarlo en el enchufe del teléfono. Karen pareció examinarlo. Debería ser suficiente. Conéctame, pero no me muevas, este no es precisamente un teléfono fijo. May asintió, tomó el teléfono y se dirigió hacia la estación del servidor. Al enchufarla, la joven inventora dejó el teléfono con cuidado, colocándolo en su lugar con cuidado mientras mantenía en su lugar el cable que había fabricado antes de retroceder. Karen parpadeó y se atenuó, y May notó que el servidor cobraba vida. Sus sistemas se conectaron antes de que otros siguieran su ejemplo mientras Karen tomaba el control y dedicaba cada vez más procesos a forzar la evasión de las redes de defensa internas de los servidores. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo silencioso que estaba todo. Se giró y miró hacia la puerta con ansiedad nerviosa mientras se retorcía las manos. Peter, ella llamó. No hay respuesta. Pedro. Fue la voz de Karen la que respondió. Ganó, la voz incorpórea de Karen la sobresaltó. Levantó la vista y vio un altavoz en la pared. Puedes salir, cariño, pero ha lastimado a Atsume. Ella asintió. Avanzando, empujó la puerta y se asomó a una escena de devastación total. Servidores rotos, cristales destrozados, fragmentos de metal y plexiglas, refrigerante derramado y el hedor a circuitos quemados. Pudo verlo con claridad cuando se encendieron las luces del techo. Ella salió de la habitación. Peter. No hubo respuesta por un momento. Estaba a punto de volver a llamar cuando, finalmente. Puede. Ella casi saltó de su piel cuando se giró para mirar hacia el costado de los carriles del servidor de donde provenía la voz de Peter. Dio un paso, y otro, y antes de darse cuenta estaba corriendo a lo largo de la habitación, deteniéndose una vez cuando tropezó con la imagen de uno de los villanos, el hombre negro, ahora golpeado y medio incrustado en una torre de servidores antes de apartarlo de su mente y obligarse a seguir moviéndose. Entonces encontró a Peter. Estaba sentado, desplomado, contra la pared, con la ropa rasgada y cubierta de sangre. Abrió los ojos y los encontró mientras sonreía. Oye. No dijo nada, sus ojos de Diana se dirigieron rápidamente a las diversas heridas, acercándose y enfocándose en ellas. ¿Estás herido?, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Peter negó con la cabeza. Deberías ver a los otros chicos. Se rió. May sintió que las lágrimas le picaban bajo los párpados y se le obstruía la garganta mientras daba un paso adelante. Ella se arrodilló a su lado, sus manos temblorosas se levantaron para presionar contra la herida del hombro, la peor que aún supuraba sangre. Peter hizo una mueca, respirando profundamente entre dientes apretados pero sin quejarse mientras intentaba detener el sangrado. May, suspiró por fin. Necesitas que hagas algo por mí, ¿de acuerdo? Ella respondió casi automáticamente, moviendo la cabeza de arriba a abajo. Sí, vale. Peter hizo un gesto con el brazo, que aún le funcionaba. Habitación lateral, por allá. Hay alguien más aquí. No es un villano. Parecía una niña pequeña. ¿Puedes ir a asegurarte de que esté bien? May parpadeó y lo miró fijamente mientras Peter se movía donde estaba sentado, tomando una bocanada de aire fuerte y sibilante mientras ajustaba su peso. No quería dejarlo solo, no así. Pero tampoco quería que se moviera. Lo comprobaré, sorbió, pero no se movió. La ayuda ya está en camino, Peter. Drones médicos en camino. Y seguridad para detener a estos villanos también. Karen habló por los altavoces. Atsume, lo hiciste bien. Vete. Ella apartó las manos y se quedó mirando. Ella lo miró, sus heridas y su dolor. Tenía que arreglarlo. Arreglarlo. Se suponía que era buena en eso. Se suponía que era lo que podía hacer.
Pero no había ningún bebé, ni una respuesta fácil, y sintió que su frustración aumentaba antes de apartarse y obligarse a caminar hacia la habitación lateral que le había indicado. Cuando notó que sus manos estaban cubiertas de sangre endurecida, sintió náuseas, se las secó en el vestido y casi lloró cuando el rojo todavía manchaba sus manos. Pero de alguna manera mantuvo la cabeza fría y siguió moviéndose, poniendo un pie delante del otro, ignorando los pocos cuerpos de villanos que veía en la distancia mientras caminaba. Incógnita. Entre los disparos, los gritos y el humo, Momo sintió que los últimos 10 minutos habían sido una eternidad mientras seguía usando sus diversas herramientas y aparatos. Granadas de telaraña. Bombas de humo. Cualquier cosa. Miró y vio a su madre jadeando contra su escondite mientras agarraba un trozo de filete y lo mordisqueaba, mientras las balas volaban por encima. La avalancha de equipo que había dado a los invitados tras su escondite había cesado, dejándolos solos. Mamá respiraba con dificultad. Su don necesitaba hierro para funcionar, y había gastado mucho. Se escuchó un estruendo y, por un momento, nadie se movió. Un sonido apagado antes de que alguien gritara. Gratis. Como un disparo de mortero, una figura azul y roja irrumpió en el suelo de la puerta. Una docena de armas se volvieron hacia la gran nube de polvo. Sopló una ráfaga de viento, y en un abrir y cerrar de ojos, Almict estaba de pie en medio de la habitación, con los mercenarios restantes inmóviles a sus pies. Los hombres gimieron, desplomándose al suelo gracias a los disparos acertados a los riñones. Momo no pudo evitar reír, y no fue la única. Varios invitados aplaudieron y gritaron de alegría mientras el héroe número 1 evaluaba la situación desde una mejor perspectiva. Lamento mucho tener que dejarte librar esta batalla sin mí, pero no te preocupes. Estos villanos no durarán mucho más. La mayoría de la multitud detrás de ella aplaudió con alivio y alegría al oír la promesa. Almict Sensei llamó Momo. Los ojos del héroe rubio se abrieron levemente. ¿Comillas qué es? Parker, Midoriya, Atsume, Todoroki y su hermana podrían estar aquí en estas instalaciones, y podrían haber provocado la salida de algunos mercenarios de afuera. Es la única corazonada que tengo de por qué algunos de los mercenarios que nos atacaron no eran tan numerosos. Podrían estar en algún lugar del edificio, si puedes. Puedo confirmar que el joven Midoriya y los Todoroki están aquí. Los encontraré, a todos, y los pondré a salvo lo más rápido que pueda, prometió Almict, poniéndole una mano gigante y tranquilizadora en el hombro. Momo sintió que sus hombros se relajaban, pero solo por un momento mientras Almict se enderezaba. Ahora todos fuera y suban al primer piso lo más rápido posible. Me encargué de los villanos de camino. Nadie se quejó y nadie se detuvo a preguntar qué iba a pasar. Almict. Por favor, deténganse, dijo una voz femenina, lo que los hizo detenerse y mirar hacia los altavoces fuera del salón. Momo salió corriendo, al igual que Almict. ¿Comillas quién habla? Preguntó Almict. Comillas son ustedes del sistema de seguridad de la isla. Tenía el mismo tono y acento que el anuncio público cuando los villanos tomaron el control, pero su forma de hablar era desesperada, no como la de una IA controlada. Almict, Midoriya y Todoroki están en el último piso de la torre luchando contra el jefe de los villanos que atacaron este lugar. Están con David Shield, su hija y la hermana de Todoroki. Déjenme a Parker y Atsume a mí. Enviaré drones médicos a su posición en la sala de servidores. Comillas médico. ¿Están heridos? Preguntó Momo, con la preocupación apoderándose de su pecho. Parker está un poco maltrecho, pero no te preocupes. Almict, ve a la bóveda del último piso. Por lo que veo en las cámaras, Midoriya y Todoroki no aguantarán. Almict hizo una mueca. Momo se animó. La sala de servidores. ¿Así fue como Almict fue liberado? Debió ser con Peter y Atsume apareciendo en el momento justo. Comillas y los demás mercenarios. Me sorprende que tan pocos nos atacaran. Mai ya habló por primera vez. No parecía demasiado afectada por el brillo del héroe número 1. ¿Oh, eso? Incógnita. ¿Qué demonios? Gritó el gigante hombre monstruo de roca al caer al suelo. Incontables drones convergieron y lo rociaron con espuma endurecida mientras parecían rodear a Endeavor en el paisaje infernal quemado que era el exterior de la torre, y los otros villanos que no pudo derrotar de inmediato también estaban siendo perseguidos, y el brillo rojo de los drones de seguridad había desaparecido, reemplazado por una luz azul. Miró la torre y vio que las paredes metálicas empezaban a retroceder, revelando el interior del edificio. ¿Qué fue todo eso? Incógnita. Está todo bajo control. Estoy impresionado con Endeavor, se encargó de bastantes mercenarios. Cuento, más de 30 y ni un rasguño. Momo arqueó una ceja.
Parecía la voz del sistema de megafonía, pero desde luego sonaba un poco informal. Demasiado. Endeavor ya está aquí. Bien, es hora del contraataque, declaró Almit. Joven Yaoyorozu, vuelvo enseguida. Comillas sensei. Todo estará bien, Almit se giró. Porque estoy aquí, y cargó, desapareciendo a toda velocidad hacia la escalera. Momo sintió una mano en su hombro y se giró, viendo a Maya mirándola con determinación. Ven, vamos a ver a tu padre, debería estar bien. Momo asintió, reprimiendo una sonrisa mientras ella y su madre corrían hacia la zona del primer piso, pasando junto a varios mercenarios inconscientes. Al desaparecer las puertas metálicas bajo tierra, numerosos drones pasaron junto a muchas de las personas que observaban confundidas el edificio. Incógnita. Izuku apenas podía ver a través del sudor y el dolor. Cada músculo le ardía, cada centímetro le dolía, pero de alguna manera, uno para todos mantenía su cuerpo en movimiento. A su alrededor, la bóveda era solo un cascarón de lo que fue. Pilares de acero, glaciares de hielo, ráfagas de viento y disparos de fuego habían reducido a la nada la mayor parte del material a su alrededor. Sin embargo, Wolfram todavía estaba de pie sobre ellos, un monolito de acero debajo del que le permitía ver tanto a Izuku como a Soto. El hijo de Endeavor respiraba con dificultad mientras intentaba convocar otra explosión de poder. Probablemente no funcionaría, pues había toneladas de acero para que el villano demente lo usara cuando quisiera. El único consuelo verdadero era el simple hecho de que Melissa, David y Fuyumi estaban fuera de la habitación y tomando distancia. Izuku vio otro zarcillo de acero que se cernía sobre él, y lo evitó al notar que otro se dirigía hacia Soto. El chico de dos cabellos había conjurado otra gruesa pared de hielo, pero el pilar de acero la atravesó e impactó cerca. Soto solo pudo evitar ser aplastado esquivándose a un lado. Malditos mocosos, lo arruinaron todo, gritó Wolfram mientras Izuku se abría paso entre la jungla de columnas de hierro, ignorando el dolor en su mano por dos dedos rotos. Vio que Wolfram aún sostenía el maletín, ahora hecho jirones. Y con él, una especie de casco destrozado. Se giró, gruñendo y rugiendo mientras golpeaba con las manos, lo que provocó que pilares de acero brotaran como las enredaderas de Sozaki. El cuerpo de Izuku brillaba con uno para todos mientras se abría paso entre ellos, esquivando por poco cada uno mientras saltaba sobre el bosque de metal. Podía ver a Wolfram mirándolo, con el abrigo hecho jirones y solo vestido con su armadura de Kevlar. Sus manos brillaban de azul, sus ojos amarillos brillaban de rabia. Izuku levantó la mano, con el dedo anular preparado. SMA lo intentó, pero falló. Izuku fue golpeado por un pilar y se estrelló contra la pared. La masa gigante se movió para atraparlo. Izuku vio estrellas y sintió un dolor que lo invadía por todo el cuerpo. Un muro de hielo se estrelló contra el zarcillo metálico, doblándolo lo justo para que Izuku se soltara. Se puso de pie junto a Soto. El cuerpo del otro chico tembló un instante antes de que saliera vapor de su costado derecho. Respiró con dificultad, mirando y viendo al chico de dos cabellos que le devolvía la mirada y asentía. Izuku salió disparado, y Soto lo siguió por el otro lado, surfeando a lo largo de la pared mientras Izuku saltaba y zigzagueaba entre las diversas vigas de acero. Los dos comenzaron a arquearse hacia el villano como si fueran pinzas. Wolfram gruñó y golpeó sus manos contra la pared detrás de él, mientras los pilares de acero rugían hacia ambos a gran velocidad. Izuku levantó su mano derecha, juntando sus dedos índice y medio mientras fluían contra su pulgar. Aún le quedaría su mano izquierda para cuidarlo. Comillas aplasta. Soto había conjurado otro glaciar en miniatura para detener el ataque del pilar. Se elevó sobre él y disparó una llamarada contra el usuario de metal. Wolfram salió del agujero de acero con forma de hombre, dejando escapar un rugido mientras golpeaba el suelo, y las barras de acero salieron disparadas hacia el niño después de que esquivó la enorme explosión de fuego. Justo en el camino de Izuku, su brazo izquierdo se echó hacia atrás. Luchó contra el dolor en su mano derecha y atacó con un puñetazo, apretando los dientes y lanzando un grito de guerra con la boca cerrada. La piel de Wolfram se volvió naranja nuevamente, y el puño de Izuku impactó su mandíbula mientras el hombre se tambaleaba hacia atrás. Solo para que tocara la pared sobrecalentada gracias a la llama de Soto. El hierro arremetió contra Izuku, quien gritó de dolor y sintió que el acero caliente le quemaba los brazos al estrellarse contra una pared de acero, desplomándose al suelo. Izuku solo vio estrellas mientras levantaba la mano izquierda para disparar otra ráfaga. Solo para que todo su cuerpo quedara encerrado en un capullo de hierro, Izuku gritó al ser levantado. Se giró y vio que Soto había sufrido un destino similar, con el cuerpo aplastado contra la pared.
Wolfram estaba despeinado, su piel brillaba al igual que sus penetrantes ojos amarillos, que solían brillar, mientras apoyaba las manos en el suelo, mientras el rayo azul se arqueaba sobre el acero hacia ellas. Y entonces Izuku sintió la presión como un torno. Arqueó la espalda y gritó, con los dedos rotos atrapados en el acero al oír a Soto imitarlo, atrapado contra una prensa. Los brazos le apretaban las costillas y le dolía incluso respirar. Soto y Izuku no pudieron replicar, sus gritos se intensificaron a medida que aumentaba la presión. Soto rugió, y el hielo se abalanzó sobre él y hacia el villano. Con un grito de guerra, Wolfram se giró hacia el glaciar, golpeándolo mientras su cuerpo brillaba con un resplandor naranja. A lo lejos, algo explotó, un destello de calor que Izuku no pudo identificar. Tus trucos con el hielo no te servirán de nada. Y dudo que quieras usar ese fuego, no sea que te quemes vivo. Wolfram se burló, sonriendo con sorna a Soto, quien estaba sumergido en un glaciar, salvo por los brazos y la parte superior del cuerpo. El hielo se agrietó cuando el pilar comenzó a moverse de nuevo. Voy a disfrutar matándolos, pequeños cabrones, siseo Wolfram. Comillas, y luego me aseguraré de meterle otra bala a esa puta de pelo blanco por quemarme la cara. Esta vez en la cabeza. En un instante, una mano enorme se apoderó del hombro de Wolfram. Comillas. El villano se giró, justo para poder ver 5 nudillos en su campo de visión. Algo crujió cuando el villano cayó volando, apenas logrando sostenerse antes de estrellarse contra el suelo. Levantó la vista, con la mano sobre la nariz ensangrentada y los ojos muy abiertos. Endeavor flotó allí, con chorros de llamas al rojo vivo saliendo de sus pies y el acero derretido en escoria detrás de él. Comillas, papá. Soto respiró con incredulidad. El héroe número 2 no miró a su hijo, su mirada ardiente estaba únicamente en Wolfram. Soto no podía recordar la última vez que su padre parecía tan enojado. Debo haberte oído mal, gruñó Endeavor en inglés, mostrando los dientes. Sus pupilas eran como pinchazos en sus ojos, un rictus de pura rabia mientras plantaba las botas en el suelo y avanzaba con paso decidido. Quizás quieras repetir eso para asegurarme. Wolfram retrocedió, visiblemente asustado. Un toque, y la pared detrás de Endeavor empezó a correr hacia él. Pero no estaba allí. El héroe en llamas se lanzó hacia adelante, lanzando fuego directamente hacia Wolfram. El villano intentó poner una línea de metal entre él y su enemigo, pero llama infernal lo cortó como un cuchillo caliente a la mantequilla. La escoria fundida golpeó el hombro de Endeavor mientras se abría paso, ignorándola para poder sujetar el rostro naranja brillante de Wolfram. Lanzó la mano hacia adelante, y la cabeza de Wolfram impactó contra el metal, y aún así Endeavor no lo dejó descansar. Giró, más rápido de lo que su corpulencia le permitía, arrastrando el rostro del villano contra la pared antes de lanzarlo como una bola rápida. Wolfram aterrizó con fuerza en el suelo metálico, a apenas 3 metros de Soto e Izuku. Se puso de pie, pero antes de que pudiera hacer mucho más que respirar profundamente, el puño de Endeavor se estrelló contra su mejilla y Izuku escuchó que algo se rompía. El hombre se desplomó como un pez muerto en el suelo, pero ambas manos de Endeavor agarraron su cráneo y lo levantaron para mirarlo directamente a los ojos abiertos. La piel de Wolfram se puso roja, sus músculos de repente se intensificaron mientras Izuku gritaba una advertencia tardía. El villano le dio un puñetazo a Endeavor en la mandíbula. Fue un golpe que debería haber derribado a cualquiera, considerando la fuerza sobrenatural que Wolfram había demostrado antes, pero Endeavor apenas se tambaleó, perdiendo el control mientras su cabeza se movía hacia un lado antes de regresar con un rugido y un contragolpe devastador que impactó en la nariz ya rota del villano, haciéndolo dar vueltas antes de estrellarse contra la pared. Endeavor avanzó mientras Wolfram se balanceaba sobre piernas inestables. Comillas, Cali. La cabeza de Wolfram se movió rápidamente de un lado a otro mientras Izuku y Soto se animaban y miraban el techo de cristal que estaba sobre ellos. Comillas, fornía. Comillas, no. La voz de Wolfram estaba cargada de miedo mientras golpeaba el suelo con las manos, y pilares de acero surgieron de todas partes. El suelo, las paredes, incluso las antiguas paredes y pilares de acero que había construido antes, contribuían a ello. Su piel brillaba naranja, casi roja, mientras el poder fluía a través de él. Comillas, NOOO. Y rugieron hacia arriba, como serpientes que se extendían hacia el cielo mientras el cristal se rompía desde lo alto. Arrrr. Los pilares de acero fueron destruidos, y un gran meteorito azul los atravesó, precipitándose contra el puño de Wolfram extendido mientras el suelo de la bóveda se hundía en el piso anterior, abollándose al deformarse las paredes y pilares de acero. Izuku y Soto permanecieron inmóviles,
con el viento soplando a su alrededor. La adrenalina y el júbilo hicieron que Izuku ignorara el dolor al contemplar lo que tenía ante sí. En el centro del cráter, Wolfram estaba presente, boquiabierto y con los ojos en blanco, mientras yacía inconsciente. Y elevándose por encima, el símbolo de la paz, ¿quién? Se había ido, e Izuku se sintió liberado al ser alzado por el abrazo de All Might. En el otro brazo, Soto también estaba presente. Ustedes dos, niños locos, dijo All Might en voz baja, sujetándolos con sus fuertes brazos. Lo hicieron bien. Mejor de lo que yo podría hacer a su edad. Pero tranquilos, Izuku se sintió agradecido a pesar de su dificultad para respirar profundamente, y presentía que Soto estaba igual al ver los decididos ojos azules de All Might mirándolos con esa gran sonrisa. Todo estará bien ahora. Izuku sabía lo que se avecinaba, pero no pudo contener su alegría y alivio. Incluso mientras oía el sonido de los drones médicos y de seguridad avanzando a toda velocidad por el suelo hacia la bóveda en ruinas y llena de escombros. Comillas porque estoy aquí. Comillas llegas tarde, idiota gritó Endeavor. Incógnita. Normalmente, la llegada tardía de All Might sería exasperante, especialmente cuando apareció después de que Enji hubiera hecho el trabajo de robar la gloria como el patán fanfarrón que era. Pero, francamente, en este momento no podría importarle menos. Lo que llamó su atención fue la visión de sus hijos. El hombro de Fuyumi supuraba un torrente constante de carmesí, su ropa estaba arruinada y su brazo colgaba flácida a su costado. A su lado, el brazo izquierdo de Soto había conocido tiempos mejores. Disminuyó la intensidad de su llama, deteniéndola por completo. Varios drones médicos le dieron algunos suministros, los tomó tan rápido como pudo, limpiándose la barbilla del golpe recibido. Esfuérzate, susurró el chico de cabello verde, pero Enji no le prestó atención. Le dirigió una buena mirada a Ciel, y aunque el científico se encogió de miedo, no logró ocultar la mayoría de sus heridas. El hombre lucía una herida grave en el costado, y Enji no dudaría que tenía una docena de moretones bajo el traje. Aún así, por la forma en que estaba sentado, apoyado contra la pared, lo más probable era que sobreviviera. No perdía sangre, al menos que Enji no pudiera ver, lo que significaba que podía esperar. Sus fuertes pisadas prácticamente sonaban como pistones sobre la superficie metálica. Ninguno de sus hijos lo miró con desdén ni miedo. Simplemente parecían cansados. Enji se inclinó, observando los restos de una chaqueta de traje alrededor del brazo de Soto y el soporte que formaba el resto de dicha chaqueta alrededor del hombro de Fuyumi. Drones médicos los acompañaban, pequeños brazos robóticos que aplicaban la ayuda posible mientras trabajaban sincronizados para sus pacientes. Los drones médicos nos cuidarán, dijo Soto con voz tensa pero firme. Hizo una mueca antes de volver a mirar al hombre mayor. Comillas, ¿estás bien?, preguntó. No es tan malo como parece, dijo Fuyumi, intentando sonreír a pesar del dolor. No pasa nada, papá. Estoy bien, de verdad. ¿Qué demonios estaba haciendo? No era ella quien necesitaba ser fuerte por él, se suponía que ese era su trabajo. Soto gruñó y apartó la mirada. Estoy hecho polvo, pero me las arreglaré. Lo lamento. Comillas, ¿por qué?, preguntó Soto. Nada de esto fue culpa tuya. Aún así logré llevarte a donde no necesitabas estar. Soto lo miró confundido. El chico parecía extraño, casi sospechoso. Su hermana no estaba tan lejos, aunque lo disimulaba mejor. No era la cara lo que quería ver, pero eso no importaba. Incógnita. Peter se sintió a gusto al sentarse en la camilla que los drones médicos enviaron a buscarlo. Se acostó, viendo a los demás drones trabajando a su alrededor, cortando su traje, limpiando sus heridas con alcohol y curándolo. Gracias, Karen, no sabía que eras doctora ahora, bromeó Peter. Con el rabillo del ojo, vio a otros drones de seguridad espumeando a los villanos inconscientes y colocándolos también en camillas mientras se marchaban. Fatalbert necesitaba dos, y tuvo que contener la risa porque le dolía el pecho. Bueno, solo sigo el protocolo indicado para estos robots médicos. Me impresiona, como mínimo, lo que cada uno de estos drones tiene. Cada uno es como un botiquín de primeros auxilios avanzado. Me hace temer por los médicos del futuro. Tranquilo, por mucho que nos gusten los robots, seguimos necesitando una mano humana, respondió Peter, respirando antes de hacer una mueca. Comillas. Tranquilo, se giró y vio al dron médico aplicándole más crema en la herida del hombro. Al menos parece que lo peor pasará, pero necesitarás un hospital. Por suerte, cuento unas 50 ambulancias en camino desde los hospitales de toda la isla. Parece que has encontrado un nuevo hogar. ¿Es acogedor?, preguntó Peter, mirando al techo.
Ah, sí, mucho más espacioso que los servidores de UA. Solo otra casa de vacaciones para mí. Y me aseguraré de mantenerlos al tanto de cualquier novedad que ocurra aquí en el futuro. Karen, no robemos nada vital. Ah, ya lo entiendo. Principalmente son, ideas. Atsume está cambiando de opinión. Peter se giró y vio a Mei caminando de la mano con la chica de pelo negro. Hola. Son los MVP. Peter saludó con la mano sana. Vio a la niña animarse y correr hacia él. A esa altura, no parecía tener más de 7 u 8 años, con rasgos un poco birraciales, con algo de blanco y asiático. Comillas, señor, ¿está bien?, preguntó con los ojos muy abiertos mientras Mei estaba a su lado. Necesito ver a un médico. Eliminó a esos malos por ti, Peter le levantó el pulgar. Aunque no podría haberlo hecho sin tu ayuda. Yo no hice nada, la chica apartó la mirada. Solo me escondí cuando llegaron esos villanos, y luego, cuando vi entrar a uno de ellos cuando estabas herida y todo ese ruido. Peter le puso la mano sana en el hombro. La chica se animó. Comillas, te has hecho daño, negó con la cabeza. Bueno, ¿y dónde están tus padres? Mi papá debería estar arriba, murmuró, jugueteando con los dedos. Entonces, ¿eres un héroe o algo así?, preguntó, levantando la vista. Es decir, esos villanos parecían peligrosos, pero tú no, bueno, pareces uno. ¿Comillas qué? Ah, ¿el alquiler arruinado?, preguntó Peter, dándose una palmadita en el pecho sobre la camilla. Bueno, un hombre sabio dijo una vez que si no puedes ser un héroe sin disfraz, entonces no lo mereces. Bueno, parafraseando, claro, dijo, sonriendo con nostalgia al sentir que los drones levantaban su camilla. Nos dirigiremos al ascensor de servicio del dron. ¿Hay suficiente espacio para las damas presentes?, dijo Karen en el dron mientras Peter comenzaba a ser llevado hacia dicho ascensor, con las chicas caminando a su lado. Pero, para responder a tu pregunta, suspiró Peter, volviendo la vista hacia la chica. Técnicamente, voy a ser Spider-Man. Y también voy a la universidad, a la UA, de hecho. UA. ¿Eso no es en Japón?, preguntó la chica. Comillas, y tu acento es un poco neoyorquino. Peter arqueó las cejas. Nacido y criado en Queens. ¿Dónde estás? Ay, tío. Nunca supe tu nombre, MVP. Peter sonrió al sentir un dron secarle la frente con un paño húmedo mientras atravesaban la sala de servidores. Por cierto, soy Peter. Peter Parker, y la chica de ahí es Mei. Más adelante, vio el ascensor de servicio del dron. Hola, mi nombre es Mei Atsume, intentó decir Mei en inglés, sonriendo con torpeza. La chica se mordió el labio, miró a un lado antes de volver a mirar al chico castaño y sonrió. Me llamo Penelope O'Neill, aunque mis amigos me llaman Penny. Incógnita. Izuku fue sacado en camilla, finalmente de vuelta en el primer piso, mientras los drones organizaban a la gente en coordinación con los héroes presentes en la gala. Mientras yacía allí, pudo ver a los villanos siendo escoltados a camiones blindados y algunos helicópteros sobrevolando. Hizo una mueca y miró su mano derecha mientras los médicos lo revisaban, le quitaban la espuma estabilizadora y examinaban sus dedos rotos. Miró a su alrededor y vio a Almik con Melissa. La imagen le dolió el corazón a Izuku al ver a su padre hablando con algunos policías antes de ofrecerles sus muñecas. Melissa soltó un gemido antes de que Almik le pusiera las manos en los hombros. Vio a Soto siendo trasladado a una ambulancia con su hermana, Endeavor, de pie junto a ellos. El héroe número 2 entró en la ambulancia de Soto para acompañarlos. Vamos a cuidarte. ¿Hay algún tutor al que debamos informar sobre tu estado?, preguntó el paramédico en inglés mientras los subían a una ambulancia. Era más grande que una normal, más bien como un autobús hospitalario. Oh, mi guardianes. Almik, respondió Izuku en inglés. El paramédico arqueó una ceja. Subamos a uno más a bordo. Iré a informarle que te llevaremos a este hospital. Comillas, miren, hay otro. Que venga, dijo otro paramédico, saludando mientras Izuku agachaba la cabeza. Vio que subían a Peter en camilla con Mei a su lado y una niña de pelo negro. Comillas, señora Parker. Comillas, Parker subió por la rampa en silla de ruedas junto a los drones y se sentó junto a Izuku. Comillas, hola, Midori, rió, haciendo una mueca. ¡Ay! ¿Qué? Mala noche. Eso es, Izuku hizo una pausa, sin saber cómo responder. No, Mei hizo una pausa, analizando su inglés antes de que un dron se acercara a ella y a los paramédicos confundidos. Está con Peter Parker. No hay ningún guardián presente, declaró el dron. Bueno, entonces.
Suba, señorita. El paramédico se hizo a un lado y May subió. Oye, Peter, gritó la chica, y Peter se incorporó en su camilla. ¿Puedo preguntarte algo? Comillas, adelante. Comillas, ¿puedo ser un héroe, aunque no tenga ningún don? Preguntó, e Izuku parpadeó, sintiendo una oleada de nostalgia en su interior mientras se giraba hacia Peter, quien solo sonreía. Claro que puedes. Solo tienes que ser más inteligente que un oso promedio, y podrás. Peter le hizo un gesto de aprobación con el brazo sano, mientras la niña sonreía de alegría. Comillas, estoy deseando saber del gran Penny. Mi papi debería estar dentro y, hizo una pausa, e Izuku notó a un hombre tambaleándose entre la multitud. Comillas, papi. Los dos corrieron uno hacia el otro, el hombre se arrodilló y la abrazó con fuerza. Peter dejó escapar un suave suspiro y miró hacia el techo mientras Izuku parpadeaba. ¿De qué se trataba todo eso?, preguntó Izuku, y Peter se giró. Oh, solo una chica que me ayudó. Nada importante. Peter gimió antes de descansar en la camilla. Comillas, podemos irnos ya, dijo una voz vieja y malhumorada mientras Izuku estiraba el cuello y veía a un anciano con bigote al volante. Vio brevemente su placa de identificación, SLIGO. Comillas, me estoy haciendo viejo para esto y me estoy perdiendo mi función. Comillas, mantén el pañal puesto, Stanford. Peter suspiró. Necesito dormir un poco. Creo que todos nos lo merecemos, gimió, e Izuku giró en su camilla. Luchar contra enemigos con poderes tan distintos puede dejar a cualquiera sin energía, te lo aseguro. Enemigos con diferentes poderes. Izuku se reclinó y miró hacia el techo. Diferentes poderes. Wolfram brilló de un color rosa anaranjado esa vez, y sus músculos se incrementaron enormemente. Y tenía su manipulación de metales. Múltiples peculiaridades, articuló Izuku, con el corazón encogido. No podía ser. ¿Verdad? Incógnita. Momo bebió chocolate caliente junto a su madre y su padre, que estaban siendo interrogados por héroes y policías en un coche. Vio como los últimos villanos subían a camiones blindados, dos de ellos llamaron su atención. Uno era una especie de bestia alada gigante, el otro un hombre africano con un estómago enorme. Comillas, entonces usted participó en la defensa de los civiles, preguntó el oficial. Sí, preguntó Maya, sentada al borde de una furgoneta. ¿Alguien me traerá ese filete o qué? Su don necesita hierro, explicó Siki mientras el oficial asentía. Dudo que haya algún asador abierto a esta hora, pero conozco algunas sandwicherías como triple filete, triple espinaca, sugirió Maya, mirándolo. Pan plano, con cebolla dulce. Lo transmitiré enseguida. Momo buscó su bolso y agarró su teléfono. Vio que Todoroki estaba allí. Y empezó a escribir mensajes, principalmente en grupo, después de poner los números de Midoriya, los de los Todoroki y Melissa. Y el de Peter por último. Comillas, ¿están bien? ¿Dónde están? Preguntó, y miró su teléfono. Comillas, preocupado por tus amigos, preguntó Siki y Momo levantó la vista, viendo su cálida sonrisa. Solo preguntaba si estaban bien, respondió Momo, la chica de cabello negro mirando hacia abajo. Almik dijo que se encargaría del niño Midoriya y del hijo de Endeavor, dijo Maya. Necesito al menos comprobarlo, dijo Momo, mordiéndose el labio ligeramente antes de mirar al suelo, con el teléfono de vuelta en el bolso. Me alegra que estén bien. Yagami y yo estábamos apiñados cuando esos mercenarios estaban en el segundo piso. No pudimos hacer mucho allí. Parece que me perdí toda la acción, reflexionó Siki, mirando a ambos lados. Era mejor que no estuvieras allí, respondió Maya secamente, mirando al suelo con furia. Siki se encogió de hombros. Momo se dio la vuelta y se miró las manos mientras estaba sentada, con los codos apoyados en las rodillas. Notó sangre en sus uñas. Y recordó. Madre. Comillas. La forma en que peleaste usaste tu don de esa manera. Momo miró hacia un lado. Mi peculiaridad me dificultaba ser un héroe. No tenía la corrección de puntería que tiene tu maestro Snipe, y no tengo munición única. Maya se encogió de hombros. Yo creé el arma y las balas. Nada más, nada menos. Estabas tan. Llevas años sin trabajo Comillas, el punto, hija. Cariño, déjala. No, padre, no pasa nada, respondió Momo, respirando hondo mientras ordenaba sus pensamientos. Durante el verano. ¿Podrías entrenarme? Maya levantó una ceja delgada. Quiero volverme más fuerte, como tú. Quiero ser lo suficientemente fuerte en otras áreas para no tener que recurrir a matar o ayudar a matar como. Ella vio a su madre suspirar.
Tu ideal es admirable, pero, no te conviertas en un pacifista arrogante que puede escapar de una situación imposible sin acabar con una vida. Ya lo hiciste antes. Y no quiero volver a hacerlo, Momo la interrumpió con la mandíbula apretada. Almict me dijo que es un estándar imposible, pero yo, simplemente no quiero. Antes de que su madre pudiera responder, una vibración golpeó sus oídos. Momo rápidamente sacó su teléfono del bolso. La pantalla mostró dos mensajes. Uno de Todoroki Fuyumi y otro de Peter. Soto y yo vamos en ambulancia al hospital. Estamos bien. Gracias por preguntar, Yao Yorozu-san. Estoy bien. ¿Tú estás bien? Yo también estoy con Midoriya en una ambulancia. Espero que estés bien, Momo. Momo tecleó rápidamente. Gracias a Dios que están todos bien. No pareció importarle que la respuesta de Peter también fuera un poco formal. Maya y Siki estaban absortos en su conversación cuando vio una mancha azul salir corriendo de la entrada de la torre. ¡Ay! Llego tarde. Almict apareció de repente cerca, como un rayo. Debí de perder a Parker. Ah, se lo daré en el hospital, reflexionó el símbolo de la paz mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Ella también lo reconoció, uno que pertenecía a Peter en aquellos momentos de clase. Comillas, esos jóvenes bribones. Tendré que darles una buena reprimenda. Puntos suspensivos. Momo bajó la mirada a su teléfono, vio la respuesta de Peter y luego volvió a mirar a Almi, con una ceja arqueada. Incógnita. Hoy llovía a cántaros mientras el cielo se oscurecía, y todo Tokio parecía azotado por una tormenta de verano. Souta oía el estruendo de los truenos desde fuera de su viejo coche mientras permanecía sentado en su asiento en la acera, con la vista fija en la puerta principal. Llevaba allí desde las 9 de la mañana y eran casi las 5 de la tarde, con su lonchera a su lado y algunas botellas de agua cerca de sus pies en su coche destartalado. Eso le permitía pasar desapercibido mientras permanecía aparcado. Giró la cabeza a la izquierda, justo al lado de un parquímetro, mientras bajaba la ventanilla. Cogió una moneda de 1000 yenes y la depositó en la máquina, lo que le daba 2 horas extra. Comillas, ¿dónde estás?, murmuró para sí mismo, con la vista fija en el edificio de enfrente. En concreto, el edificio de la editorial Seinen Leap. El reloj ya pasaba de las 5 mientras Souta se concentraba en todos los coches que pasaban y en la gente que caminaba por las aceras con paraguas sobre sus cabezas. A las 5:15, Souta bebió agua y se puso gotas extra para los ojos. Y la lluvia seguía a cántaros, con los truenos rugiendo en lo alto mientras la gente seguía con sus quehaceres. Las 5:30 ya. Mientras pasaban los coches, lo vio. Un pequeño y destartalado Kia Beetle marrón pasó a toda velocidad y aparcó frente al edificio Seinen Leap desde el otro lado. Souta se inclinó hacia adelante y vio salir a alguien con un abrigo grueso, un paraguas en una mano y un bastón en la otra, además de un maletín. Cojeaba bastante y tenía una mata de pelo blanco bajo el sombrero. Araki-san, murmuró Souta, preparando sus llaves, ya que apenas vio al hombre en el vestíbulo hablando con la recepcionista, metiendo el maletín antes de recibir un objeto. Salió, con Araki cabizbajo mientras regresaba a su coche, guardando el paraguas, el bastón y el maletín antes de arrancarlo y seguir adelante. Souta arrancó el motor, se dirigió al semáforo al final de la calle y dio la vuelta al final de una curva a la izquierda. Tenía los limpiaparabrisas puestos y se mantuvo varios coches detrás del escarabajo. Y con esto termina Island. Espero que lo hayan disfrutado. Qué buena manera de empezar el año. No hay capítulo en diciembre, pero tendrás 2 en enero. El último, al momento de escribir esto, lleva 3.500 reproducciones. Es más bien un capítulo intermedio que trata temas que no están relacionados con nuestros héroes principales, Peter e Izuku, pero que son importantes. Como pueden ver, Peter e Izuku estaban muy ocupados en 2 frentes diferentes y carecían de equipo para enfrentarse a mercenarios entrenados con armas militares. Izuku no tenía guantelete completo, ni lanzatelarañas para Peter. Y, en el camino, Peter pudo haber inspirado a algunos personajes importantes, al igual que Tony lo inspiró de niño. Originalmente planeamos que Soto e Izuku vencieran a Wolfram sin el amplificador, pero pensamos que eso sería debilitar a Wolfram considerando que ambos están en su zona de confort en términos de su conjunto de poderes, manipulación de metal, y tiene el don de poder otorgado por Alforone. Además, no tenemos escenas de acción con Almito Endeavor. La próxima Side Story bajo Little Voracious, échale un vistazo, será diferente, por supuesto, así que pensamos, oye, ¿por qué no empujar a este punk que usa metal al inodoro cuando recibe una dosis del número 1 y el número 2?
Ese es un chiste que no podríamos haber usado. Y estoy triste. Bueno, también terminé Spider-Man de PS4 y estoy jugando el DLC ahora mismo. Felicia es simplemente genial y Sable es monísima con sus disparos de raíz. MJ es un auténtico pan blanco, por mucho que me guste la actuación de Laura Bailey. Además, las misiones de sigilo son una pasada. Por lo demás, me encantó el juego, aunque la historia fuera predecible. Es mucho más divertido que God of War 4, aunque considero que la historia de God of War 4 es mejor. Ahora tengo que terminar el DLC y ponerme con Metro Exodus. Y esto además de que estoy jugando Fate Grand Order, una raza maestra japonesa, y Gran Blue Fantasy. Mi piloto de One Piece va lento. Ya tengo el primer capítulo, pero quiero terminar 10 antes de publicar. La regla LD y demás. Brindemos por un año nuevo mejor. Para todos. Nos vemos pronto. Y muchas gracias a Van Debz, y No Nottingham de 1449.